Suscríbete a La Panterita. Al Monumental, Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Vito? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. Ahí está Rodrigo Canciano para el Instagram mío. Mandale a la tía, pues sí, vos de bola. No sabes qué hacer, ¿verdad? ¿Qué tal la foto? Ahí está el niño, Jorge. Sonriente. Me mandaron a la puta porque yo salí muy serio. ¿Qué quería hacer a las 5:30? Me despierto. Ven acá temprano. Con cara de culo pues tenía, entonces los me reventaron. Sí. Hoy, gracias a su etiqueta en Instagram, más de 2.000 seguidores recibí esta mañana, señor. A mí me sorprendió despertar con 2.000 solicitudes. Solicitudes de eso. Y de seguidores. Normalmente seguidores. Sube la imagen y nos etiqueta cada uno nuestro arroba, nuestra etiqueta de nombre de cada uno en Instagram. ¿Y después? Me sorprendió. ¿Qué pasó esta mañana? Dije, ¿por qué soy tan famoso? Dije, de repente, era 2.000 personas y entendí. ¿Vos le crees? No, y es cierto. me sorprendió. Ahora tenés que hacer foto, Arturo. Y después entendí que fue el tweet, mejor dicho, el posteo de su Instagram. Fulano y tantas personas más comenzaron a seguirte y ¿A todo. quién? ¿A él? A él, a mí. Pero vos no tenés Twitter. No, pero Instagram. Instagram. En ¿Vos Instagram. tenés Instagram? Sí, tengo Instagram. Esa es la historia. De la nada comenzaron. Bueno, esta mañana me sorprendió, dije, ¿qué pasó? A la noche dije, ¿Y te queda bien conmigo, veo? no, es solo comentar la situación. Ah, bueno, listo, Valema. Listo. ¿Y qué pasó, Gustavito? Y así como son las cosas. No apenas, Angelito. Quiero hablar con nosotros, dicho sea paso, me dijo ayer. ¿Angelito? Sí, no me llamas más, me dijo Angelito. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Puyupé Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Azul, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Gracias al posteo de ayer, señor, tengo muchos seguidores. Y tenéis Jorge Casal. Ahí está, sí. Se entendió, ¿verdad? Muchos seguidores también tengo yo nuevos, obviamente. Se entendió, ¿verdad? Dice Carlos Torreani. Torrico. ¿Qué pasó? Angelito, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un placer saludarte, un saludo a todos ahí en la mesa. Angelito, ¿qué pensás del partido de hoy? Contanos tu diagnóstico. ¿Y qué vamos a pensar? El único camino que nos queda es todo ganar. No hay otra forma. Si queremos clasificar, tenemos que ganar. ¿Y qué pensás? ¿Cómo hay que encarar el partido, Angelito? Y encararle con mucha inteligencia, no tampoco tratar de entrar que quiere ganar desde el primer minuto. Jugar con inteligencia y creo que nuestros jugadores están preparados. ¿Cómo te preparas? Para sacar. ¿Cómo se prepara un jugador para un partido como este? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Y uno ya se prepara desde la convocatoria de la selección, uno ya se prepara ya, pensando en el compromiso que se avecina ahí. En el día del partido ya un poco relajado, ya pensando qué se va a hacer esta noche. ¿A vos cómo te gusta que sean los técnicos? ¿Con carácter fuerte? ¿Consulta el jugador? ¿Lo que te dice usted? ¿Ya saben qué hacer? ¿Cómo? No, creo que la cabeza que él tiene que tener carácter, no, que tanto tiene que consultar a un jugador. Él tiene que formar su equipo y que su equipo funcione bien. Eso es lo que esperamos del nuevo cuerpo técnico, ¿verdad? Y ojalá que, como se dice, el técnico de debute gane hoy y tener el sueño de ir otra vez en el Mundial.
Usted tiene una anécdota con el récord Denis Caniza. ¿Vos qué te acordás de Angelito, Denis? Sí, tenemos muchas anécdotas con Angelito. Por ejemplo, ¿qué te acordás de él? Y cuando yo jugaba de lateral izquierdo, él, por ejemplo, en un partido jugó de volante por izquierda. El entrenador era Maño cuando eso. Y a mí me decía que no pase la media cancha Maño. Y él, Angelito, que tenía que venir a marcarme y también tenía que ir a tirar al centro. Prácticamente hacía todo el desgaste él. Doble función. Contra Brasil, ¿verdad, Angelito? ¿Qué partido fue ese? Hola, ¿cómo estás, Denis? Anécdota contigo, yo tengo que marcarte a vos y después marcarle al rival, ¿sabes? ¿Cómo el tema con Denis Caniza, Angelito? No es Denis nomás. Yo jugaba de volante porque en el medio tenía que jugar Julio con Carlos Humberto, y el profe Maño buscaba lugar para mí, jugaba por izquierda, a veces jugaba con Denis o con Pablo, y por derecha jugaba con Chiqui. Y yo le tenía que marcar primero, traer a mis compañeros que eran Denis o Chiqui, y después marcarle al rival, porque sí o sí tenía que volver hasta donde están ellos. Y vos le preguntabas a Maño, pero el profe no está ahí el rival. No te preocupes, va a venir. Él no quiere que vos te vayas de ahí. Sí, a Toledo le prohibía que cruce la media cancha, a Lerlis. ¿A Toledo? El técnico no prohibía, le prohibía, no era el técnico. ¿A Denis? ¿Cómo? ¿Denis? Sí, sí. Adelio, sí. Adelio Toledo. ¿Y Angelito, vos cómo es Caniza como jugador? Y donde yo como yo ¿cómo es Cangüerón? Fuerte, temperamental. Sí, ¿cómo ya están buenos los solucionado todo, Angelito, ahí en la cancha. ¿He solucionado todo tu problema, dice? Sí, solucionado, le pasaba una silla para sentarse nomás ahí, porque yo tenía que marcar como loco cuando corría yo, Arturo. Y él escuchaba todo lo que se decía, porque si él no estaba loco concentrado, si yo le tenía que marcar a él y al rival también. Eso es cierto. Hablábamos en pleno partido, Arturo, con Angelito. Y Arturo, te voy a contar otra cosa. Jugaba hacia el carril de Denis, por izquierda, y ahí venía Cafú. Después transcurrían los minutos, yo no jugaba tampoco, él jugaba, porque hablando del rival, te hablo de Cafú, porque ese era el recado de Maño, que él no tenía que jugar, yo tampoco. Y después selecciona a Bonet y me dice, Maño, pasa al otro lado, y el otro lado es peor. Está ahí Roberto Carlos, que son delanteros, los dos son delanteros, y yo tenía que volver con ellos. Una locura. Y bueno, y Denis Chiqui se reían de mí, porque yo tenía que correr por ellos también. Y acá se ría. No, eso es cierto. Pero que en pleno partido nosotros nos reíamos, Arturo. En pleno partido, imagínate, estábamos jugando con Brasil y venía por un lado Cafú y por el otro lado Roberto Carlos. Y yo le decía a Angelito, yo me marcaba, Angelito, yo me reía, hablábamos. ¿Y sabe quién le envía saludos a los dos? O el doctor Osvaldo Pangracio, Angelito. Un abrazo también al doctor Pangracio. Fenómeno. El doctor Pangracio es un fenómeno, veo. Sí. ¿Por qué, veo? Yo muy poco ya le he visto jugar, pero no se puede poder ser médico de la selección. Buenísima persona. Buenísima persona, pero el doctor Pangracio como médico, como jugador es buenísimo. Sí, señor, así es, Arturo. En ambas cosas. En ambas cosas. Pues mucho que no le doy más. Al doctor Pangracio. El doctor Pangracio, me acuerdo que nos fuimos en Portugal a jugar amistoso y Cuevita estaba devolviendo ahí en el florero y ahí se fue, le bajó su pantalón y le puso un inyectable ahí. Estaba vomitando Cuevita, veo. Cuevita, y sin darse cuenta le bajó el pantalón y le clavó ahí uno. El doctor Pangracio, veo. Así es, Arturo. Qué la anécdota que tiene Angelito, voy a contar mucha. Angelito, ¿y tu partido contra Chile te acordás? Me acuerdo ese partido, me acuerdo que hicimos la última práctica y un Maño para hacerle dudar al rival, que era Chile, me hizo practicar a mí por izquierda con Guido. Con Guido la venga y dice Guido, la puta con tu yacuacia, vos nomás lo vas a jugar, aguanta, no siempre practicar. ¿Y cómo empecé? ¿Era para desviar, para confundir al rival, era? Para confundir al rival, nosotros hacemos el mismo trabajo táctico. Pero vos corrías mucho y corrías bien en la cancha, Ángel, ¿eh? Sabías correr.
Tenía estado, Arturo, me cuidaba mucho, eso es lo más importante. No, El pero cuidado sabe, personal es, hay que si vos saber. sabes jugar y si no te cuidas es otra cosa también. ¿Por qué cosa? Y jugar con, yo hasta ahora estoy mencionando las cosas, jugar con, fíjate ese equipo donde yo jugué con José Luis, Francisco, Carlos, Pablo Achille, Julio Cáceres, Delio Toledo, Denny, Celso Ayala, Carlos Humberto, Julio Enciso, Gavilán, Bonet, Campito, Roque, José. Imagínate en donde yo estuve hasta ahora, parece un sueño para mí Arturo jugar con ellos. Sí, señor, y eso se lo reconocí y habla muy bien de Juan Angelito. Dice el doctor Pangracio que tenías un sobrepeso, un poquito sobrepeso. Y sí, pero yo que comía chatarra nomás antes, Arturo, por eso era. ¿Qué es lo que vos comías antes? ¿Te acuerdas que además un kilo me muere a mí porque prohibieron la empanada? Pero Arturo, vamos a empezar. Estamos hablando de la selección y ya nos vamos a traer a otro lado. Porque Yo te estoy contando con fenómenos jugadores yo jugué. Está muy bien. Hasta ahora es un sueño para mí. Tenés razón, porque vamos a hablar de empanaditas y tenemos que hablar. Y le marcaste a Ronaldinho su mejor momento. ¿A quién no le marqué? Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, Teve, Mascherano, jugué contra Figo, Ruiz Costa, muchísimos jugadores fenómenos. Y ocurre que, por eso yo te decía hablando bien, con mucha franqueza, Ángel, con mucho respeto, tenía que tener resto para aguantar, marcar, aguantar, tocar, salir. Hay muchas cosas ahí, ¿eh? Sí, tener que estar bien preparado físicamente y mentalmente. Pero nosotros yo al menos le conocía yo a Maño en guaraní y sabía la forma que él planteaba los partidos, entonces me era fácil. Entonces yo me preparaba y teníamos también herramientas necesarias, ¿verdad? Porque jugar con fenómenos, como te estaba diciendo, con los compañeros era muy fácil, ¿verdad? No entendíamos a la perfección, porque ese equipo venía de los mundiales y era fácil jugar. Bueno, la pregunta, Ángel, ¿es fácil jugar con los que saben jugar? Y fácil, Arturo, porque no entendíamos y el que entraba encajaba en ese grupo y eso era muy importante. Y con porque el fútbol es muy importante tener un grupo ya hecho ya y mechar con eso y el que viene se adapta rápido y eso es muy importante. ¿Y con Denny Caniza cómo anduviste? ¿Había charla con él o Denny era más recio? Denny me gusta, Denny y Mono. ¿Qué es lo que te hacía? Ellos eran mis amigos. ¿Y qué es lo que te hacía Denny Caniza? ¿Y qué es lo que me hacía? Me aguantó todo. Nosotros hacíamos una charla técnica y vos tenés que mirarle a la cara a Maño, no tenés que mirar a otro lado. Y Denny, ahí se reían todos, ¿no? Y si vos no haces lo que dice Maño, te retalla a Denny, a Carlos, a José, eso nada. Sonaba su celular, nada. Si mi celular va a sonar, a la China me llama, ¿verdad? ¿Y por qué eso, Angelito? Pero no puedo decirle a lo histórico, no puedo retarle, Arturo. Entiendo, y Denny Caniza, acá se está riendo Denny Caniza, Ángel. No, y se va a reír, si es cierto lo que yo le estoy diciendo a Arturo. Escucha, Denny. Yo potencié tu fútbol, Angelito, cuando vos jugaste a mi lado, vos siendo volante por izquierda y yo lateral izquierdo. Con un crack jugaste. Sí, claro que sí, pues. Por algo jugaste Denny 4 mundiales. Gracias, Angelito, gracias. Bueno, Ángel, cierto es lo que dice. Cuando yo le cambio de tema, Angelito me dice a mí, ya te va por otro lado otra vez. Eso me dijiste una vez, me repetiste. Yo porque recibo acá este mensaje, nomás te digo, Angelito, de sobrepeso, no es para que te moleste. No, yo jugaba con sobrepeso, lo Arturo. Y por eso nomás te dije. No estoy negándolo. Y bueno, venía la gente de Guaraní queriendo hacerme los nutricionistas, yo no aceptaba. ¿Y qué es lo que te pedían los nutricionistas Guaraní? Me querían medir mi grasa, que... Y vos no. Pero ya, yo no le dejaba. Y no, viste, son anécdotas de cómo se puede jugar tan bien cuando vos te sentís bien. Es decir, aún con grasitas de más, vos rendías bien, vos estabas conforme con lo que pero antes sí se podía, yo ahora hay que hacer esas cosas y no tener grasa, tener masa muscular se llama ahora. Ajá. Angelito, si sos el técnico de la selección, vos sos técnico, ¿qué le dirían los muchachos hoy ante Chile en la previa?
y que entren en la cancha y que entren a hacer su juego. Por algo está en la selección están los mejores y está tranquilo, ¿verdad? Y que hagan su fútbol. No le pedimos nada raro, ¿verdad? Cada uno que por algo están ahí, están pasando por un gran momento en su club, por eso están ahí. Y bueno, y ojalá que entren y pongan garra, corazón, eso no tiene que faltar, porque a nosotros cuando nosotros jugamos, eso es lo primerito que teníamos y después todo viene ya por añadidura, las cosas malas. Y ojalá que hoy la selección nos dé una alegría y tenemos la posibilidad todavía de ir a un mundial. Es así, Ángel, vos considerás por qué la gente te quiere tanto, Angelito. No sé, Arturo, pues yo tengo carisma, digo cosas a veces, digo cosas que espontáneamente digo nomás, y a veces le digo a la gente también las cosas diversas, cosas que no me gustan, y a veces a uno eso le molesta, a alguno le gusta. Vos salís bien en la calle, te reconocen mucho, Angelito, hay gente que el papá o el mayor le dice, mira, este Angelito, el ti te pasa. Sí, claro, en todos lados donde me voy me reconoce la gente y eso es muy importante y gané un espacio en el fútbol. Totalmente. A través del fútbol la gente me reconoce y eso es muy importante. Frases de colección. Para mí que en la selección fue mi mejor partido cuando jugamos contra Chile allá en Chile. Sí, me acuerdo bien que la última práctica nosotros con Guido éramos la duda, jugábamos los dos por izquierda, Maño hacía su táctica y los dos teníamos que correr. Y después en el día del partido decidió por mi Maño. Frases de colección. Tu palabra, Ángel. Sí, así mismo era Arturo. Guido ya me decía, ¿qué puta vos vas a jugar? ¿Qué yo voy a jugar ahí si él no era mi puesto? Y bueno, Angelito, lo mejor para vos, algún día tenemos que invitar también para charlar, para hablar, ¿verdad, niño? Ahora parece que está metido en el mundo empresarial. Cierto. Tenía unos jugadores inferiores, formativos, Cierto, me soplaron por ahí. Ángel. Y ahí estamos llevando jugadores, recomendando jugadores que son educados y que quieren progresar a través del fútbol. Y ya estás en eso, tampoco a cualquiera que puedo llevarle, pues la gente es muy cachafá. Se viene a pedir para llevarle y después no se va y es cachafá y a mí no me gusta eso. Yo voy a poner la cara por gente que yo sé que no me van a defraudar. ¿Y cuántos jugadores representa, Angelito? No, yo no cobro nada, pero yo trato de ayudarle y el día de mañana si ellos quieren, me dan, si no quieren, no, ya queda criterio del jugador. Muy bien, ¿y tu Blanca cómo anda? Y ahí está siempre Arturo. Pero te levantás temprano como antes nos decía, a las 5 o 6 ya se levanta. Sí, me acuesto temprano y me levanto temprano también. ¿Y la bodega? Y ahí tenemos también Arturo. Ahí con Denny estamos proyectando muchas cosas. Y bueno, si quieren, con Denny Caniza, pues está bien eso. Denny es buen señor, vos sos buen señor. Con gente buena siempre se progresa. Así mismo, somos gente buena y en algún lado la vida nos va a llevar. Y uno es bueno en la vida, siempre va a conseguir muchas cosas. Pero lo que vos le decís que a Denny cuando se reía de a carcajada, eso hoy ya pasó. Pero en ese momento te pichaba lo que hacía Denny contigo. No, pero cuando me ve Arturo siempre se va a reír de mí. ¿Por qué te reí de él, Denny? No, de esa jugada en específico nomás, porque era un partido contra Brasil, era Arturo. Y yo no hacía nada prácticamente de lateral izquierdo porque el entrenador no me decía que me quede. Y Angelito tenía que venir, ir, volver. Ya estaba muy cansado el pobre Angelito. Y vos le aplaudías. Pero, y yo decía, fíjate, Arturo, te voy a decir, jugamos contra Brasil. Él se está riendo y yo queriendo llorar. Fíjate un poco. Cierto. Él ahí se reía de mí. Por eso que él se dejó muy temprano, yo fue más años. Porque él estuvo más sacrificado en la cancha. Y bueno, Angelito, siempre muy grato hablar contigo. Se despide Denny, seguiremos charlando. Y gracias por este tiempo y ser como sos, Ángel. Vale mucho la autenticidad. No, gracias a usted, Arturo. Hoy vamos a estar en el bar, en el canal, vamos a estar ahí con Denny. Con Denny. Angelito y con Denny. Sí. Yo seguro que no vas a poder estar, ¿verdad? Pues tengo el partido. Sí, señor. Muy bien, saludos, Angelito. Gracias por tu tiempo. Gracias. Dale, Arturo, un abrazo. Saludos a Denny.
va a estar Chao, Angelito. en polémica, va a estar hoy. Sí. Angelito. Angelito va a estar en polémica, sí. Pero un personaje de... Sí. Por eso si ahora quiere jugadores serios, que sean educados, no eso que te deje... No le va a fallar. Hicimos un amistoso... Es así, auténtico. Hicimos un amistoso Libertad con... No me acuerdo con quién. General Caballero puede ser. Y cancha de Libertad. No, hay 2 partidos. Después se jugó otro en cancha de General Caballero. Y estaba Pablo Guiñazú. Y Angelito vino junto a nosotros, estábamos con Benicio, y vino Angelito a la cabina. Hicimos un amistoso, la Libertad traía todo. Y estaba Guiñazú y vino en Guaraní que juega muy bien. En Guaraní. O jugar para poner. Página, Angelito, vino a decirnos a nosotros, mira cómo es. A nosotros nos vino a decir que el que más le sorprendió es Pablo Guiñazú. Entre todos los que estaban en la cancha. En aquel entonces no jugó el partido, Angelito estaba en Libertad. Y vino y lo elogió a Pablo Guiñazú. Y el tiempo que le dio las razones. Porque fue una de las figuras más deslumbrantes que tuvo Libertad de los jugadores foráneos. Sí. ¿Verdad? Guiñazú, sí. Sí, y eso vino Angelito a decir. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fenómeno. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fenómeno. Un saludo a todos los a oyentes de Fútbol a lo grande, de Monumental, que se escucha en todo el país y también en el exterior. Fenómeno. ¿Y fenómeno pie dónde saca? Ese pie nuevo. Ahora. Por el fenómeno de la siesta, veo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fenómeno. Lo grande de Monumental que se escucha en todo el país y también en el exterior. Dice, ¿este es el hijo del tanque? Sí, el hijo del tanque. Vamos a ganar hoy Silvio Morel, ídolo Denis, hijo de Mircea de Morel, el tanque. Enviamos un saludo, dice. Sí, Enviarle un saludo. Un fuerte abrazo para mi amigo, siempre estoy en contacto con él. Silvio, sí, acá le llamé, se fue sin querer queriendo. ¿Y a mí me enviaste? Sí, te envié. Se equivocó y me envió a mí, yo leí. Perdón. ¿Qué te parece que ya no...? Contigo, Luis. Pecho Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Como dice Chapulín, sin querer queriendo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Cebellala, Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene el reuso y la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Qué niño? Señor, la gente se comunica tanto al WhatsApp como también en la línea baja y quieren reportar sintonía. Ya en el WhatsApp, ¿verdad, Víctor? Sin anunciar, al 8266-6611 ya están llegando los mensajes, salían un número importante, sí. Pidiéndolo, Angelito, la zona de Varadero, los muchachos preguntaron una anécdota de Japón y otras cosas. No pudimos leer todo allí en tiempo y en forma, pero están los mensajes al WhatsApp de Monumental y también a la línea baja. Y que está Alejandro Remolíes, que es referente a las entradas. ¿Y cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días. Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Qué se puede informar de la visita a Chile con relación a las entradas? Bueno, en el sector de Chile actualmente estamos teniendo varios pedidos. Están viniendo 3 vuelos charter de allá. Entendemos también que hay agencias de viaje que están vendiendo y creemos que va a haber un aforo del 70-80% más o menos en esa zona.
En todo lo que respecta al partido contra Chile en los otros sectores, el sector de preferencia C está agotado, el sector de preferencia B quedan unas poquitas entradas y también ya quedaría agotado en un par de horas, y luego el de preferencia D. Y los otros sectores sí también quedan un poco de lugares en lo que serían las plateas y gradería norte y gradería sur. Sumando más o menos todas las entradas vendidas en el último corte que tienen, ¿a cuánto llegamos? Aproximadamente 9.000 es el número que estuvimos teniendo el día de hoy, y estamos haciendo cortes cada 2 horas aproximadamente. ¿Y cuántas entradas al final se habilitaron en total? 32.900 entradas se habilitaron en total, teniendo en cuenta que VIP Albirroja no se habilitó. Ahí más o menos hay un espacio de 1.300, 1.400, 1.400 lugares. O sea, la gente tiene todavía la posibilidad porque restan muchas entradas para vender. De forma digital, como siempre, y presentándose en los puntos de venta del banco, ¿verdad? Así se consiguen las entradas. En el estadio ya no. En el estadio también. En el estadio estamos hasta las 18 horas. Si vemos que hay mucha gente queriendo adquirir sus entradas, podemos extender ese horario. Por el momento sí se está vendiendo en el estadio, desde prácticamente el martes aproximadamente, y hoy vamos a estar hasta las 18 horas en principio, así que es importante este dato por el hecho de que las personas tienen la posibilidad de salir de sus trabajos y ir directamente al Estadio Defensores del Chaco, adquirir la entrada y hacer el ingreso correspondiente. Gracias, Alejandro, muy amable por tu tiempo, muy atento, gracias. Muchas gracias, Arturo, un gran saludo. Gracias, Alejandro Germoliev. ¿Qué número, niño? Hoy no es lo de ayer, no, sí, lo produce lo de ayer. 0982-666611 al WhatsApp, explota el WhatsApp, me dice allí Víctor, y al 021-618-4700 línea baja. Sí, buenas, ¿qué tal? Soy JC Villanueva, mi aliento para la selección, tenemos que ganar hoy como sea. Después preguntan qué pasó con el lateral derecho de Olimpia, Jesús Rolón, buena pregunta. Desde New Jersey les escuchamos, espectacular. Saludos, audiencia total, Mariscal Estigarribia Chaco, esperando la recuperación anímica, futbolística y victoriosa de la selección. Un showman Don Angelito. Saludos, doctor Diego Riveros. Los mensajes que nos llegan al WhatsApp en este momento y siguen llegando para ir leyendo cómo está viviendo esta previa. José Patiño también reporta sintonía, saludos para él. Cesarito Rego me escribió esta mañana con... ¿Qué me acuerdo el tema de Cesarito Rego? ¿Él siempre no escucha a Cesarito Rego? Sí, siempre está allí. Sobre Alex Alguina, Gaboniga, el ecuatoriano, que era la Chevia, dicho sea de paso. Y el final telefónica, si quieren, ¿qué número, niño? 618-4700. Si van a la cancha, si no van a la cancha, si cómo está el ambiente, en donde llaman, así nos comunicamos. Si quieren hablar con el Reco, háganlo. Angelito, todo un personaje, ¿verdad? Sí, todo un personaje, siempre. El fenómeno. Allí alguna frase y no sabía la primera vez que me dice. Tocarlo, porque tenía que correr y marcarle a Denis. Mira lo que me dijo, no vaya a salir lo que estamos hablando, esto es muy serio. De los jugadores para ir con el tema de la empanada. Él me dijo, te está yendo otra por otro lado. Y no, es la primera vez que me corrige. No sé si la palabra es corregir, te está desviando, me dice. Sí. No, ya te va, una me dijo, hablo contigo, ya te va, otra como que yo me voy de la entrevista. Y esto tiene que ver con lo que mandó el doctor Pangracio, que tenía un poco de sobrepeso nomás. Y después termina con que él comía igual otra vez la empanada. Entonces así nomás, Angelito. Arturo, vamos a empezar. Estamos hablando de la selección y ya nos vamos a traer a otro lado. Tirazo, le pone por traer. Arturo, vamos a empezar. Estamos hablando de la selección y ya nos vamos a traer a otro lado. ¿Eso cuándo fue? Ahora veo. Pone por traer. Arturo, vamos a empezar. Estamos hablando de la selección y ya nos vamos a traer a otro lado. ¿Qué puta será? ¿Me da con todo, Daniela? Sí, Angelita, sí. Mira, ¿cómo me dijo será? Fenómeno. Tirazoles, Angelito. Fenómeno. Entendí. Quiere decir que yo me voy por otro lado. Yo lo único que hice fue responder al Pangelazo, que tenía 1 kilo de mano más, y él me dice, ya está hablando tú. ¿Sabes lo que me dijo? Está hablando de cosas superfluas, no superfluas, no tienen la trascendencia ni el peso de la selección. Estamos hablando de la selección. Arturo, vamos a empezar. Estamos hablando de la selección y ya nos vamos a traer a otro lado. Estás empezando otra vez y ya nos vamos, como si hay antes. Arturo, vamos a empezar. Estamos hablando de la selección y ya nos vamos a traer a otro lado. Pues yo no me merezco esto, ¿verdad, niño? No, señor. ¿Verdad, Víctor? No. ¿Verdad, No. ¿Y por qué me dice eso? Arturo, vamos a empezar. Estamos hablando de la selección y ya nos vamos a traer a otro lado. Tirazo, Angelito. Qué bárbaro.
Y bueno, y vos sos el que dijiste. Perfil bajo, Arturo, y vos ya te vas de otra Ahí está, vez. ¿viste? Ese, ponemos otra vez. Perfil bajo, Arturo, y vos ya te vas de otra vez. Quiere decir que yo me voy luego. Pero... Vamos a ponerle el punto final, esto porque ya es muy largo. ¿Cómo no? Con MediLife comenzó el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 MediLife y cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. Luis. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica hasta el domingo. Vas a encontrar celulares, parlantes, notebook, TVs y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién en diciembre. Te esperamos en Boyera, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas, tarjetas de crédito, Cabal y Panal, sino también una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo de la Play Store o accediendo a dimo.com.py, accede a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. Escriben, Víctor. Comandante, el subalterno de Lambaré, atento para cualquier movilización, dice Williams. Gana la albirroja 1 o 2-0. Después, hola desde Madrid, les escucho, mucha fuerza para la albirroja. Jessica Soy. Hoy se gana porque se gana. Aguante la albirroja. Después nos dicen, laburando con la camiseta albirroja, nos envía la foto Félix Pombero Galloso. Le saluda, hoy 2-0 Ñaganata, dice Pombero Galloso. Después hablan del inyectable de Pipino, que recién contaba la anécdota Ángel Ortiz, y van enviando mensajes. Piden que Angelito recuerde cuando le preguntó al profe para que tome la vitamina. Siguen reportándose los oyentes en el número de WhatsApp. Pero por radio, WhatsApp sí, pero línea directa no nadie entra, nadie habla. Con el rey, ¿cómo hay que hablar? También que no hay que hablar conmigo, con Vito, con niños, pero con los técnicos ni se pueden hablar. ¿Qué es lo que le pasó a una audiencia apática? Apática lo que dice Gustavito. Por el WhatsApp no. Ese WhatsApp ha dicho que tiene... Hablando de novedades de Chile, porque acabo de leer un reporte de La Tercera, Eduardo Vargas estaría en duda con un problema en el tobillo. ¿Otro más? Y si Vargas no juega, están hablando de que jugaría Diego Valdés, que es más bien volante ofensivo, o sea, cambiaría de figura. Y va a ser mucho más defensivo. Hola. Hola. Y después Gustavito, vamos a estar toda la tarde así. Hola. Sí, buenas tardes, señor Arturo. Buenas tardes. Rolando Trinidad de Limpio te saluda. Sí, Rolando. A mí me hubiera gustado, señor Arturo, que juegue el chico ese de Libertad en el mediocampo o Martínez en vez de Villasanti. Pero ya no está convocado, no juega. No está convocado. No está convocado. Y Brian Zamudio, señor, me hubiera gustado también que juegue en la delantera. Y después el resto del equipo está muy bien. Le tengo muy buena fe a la pegada de Matías Villasanti. Bueno, ¿vos te llamás? Rolando Trinidad de Limpio. Gracias, Rolando, muy amable. De nada, señor. Gracias. Hola. Hola, Arturo. Sí. Desde San Joaquín, a través de Radio Arantú 105.3 te escucho. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Enzo. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo andás? Bien, ¿y ustedes? Bien, aquí estamos con Denis Caniza, Víctor Villalba, Niño Jorge, los compañeros. Qué bueno, para eso no, Arturo. Gracias, muy amable, muchísimas gracias. Hola. Hola, Arturo, ¿qué tal? Bien. ¿Puedo saludar al Recoman? Sí, te escucha. ¿Qué tal, Lenny? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo te va?
Excelente, yo soy Rita, pero yo siempre estuve contento que Obama no lo hiciste, pero la pasada te escuché como le encaraste a los precandidatos a presidente de Cerro Porteño y me gustó, o sea, fuiste el único que fuiste directo con él. Sí, no, le pregunté nomás lo que el hincha quiere saber, ¿verdad? Es que son dos cosas. Si tiene la billetera suficiente para manejar un club como Cerro Porteño. Y eso es lo que todos nos preguntamos, el único que puede venir a arrancarle a los zapatos es uno que venga con billetera bien nuestra, porque con promesa no vamos a ningún lado tampoco, mejor que se queden nomás los zapatos y van a venir para unir el club. El de la mesa, el uno hizo la pregunta directa, fue Denis. El único, yo le estaba gustando bien y a Denis fue el único que se animó a decir. El único que se animó a decir. Vos el único que te animaste a decir, ni niño, ni Vito, ni yo, ni... El único. Gracias por llamar, gracias. Dale, papá, un abrazo. ¿Quieres que ponga el aire? Vete, Vito. Dice que el único fuiste vos que tenías que tener la billetera. Le trataste que yo no tenía dinero. No, le pregunté nomás si tienen... Parece Cabones, ¿dónde va a sacar el dinero? ¿Te acuerdas lo de Cabones? Sí, me recuerdo. Niño Sosa, pelea el productor que te pase la grabación. A Gustavito. Quiero escuchar vos. ¿Qué es lo que es? ¿De qué? Su grabación de ahora. Es su nota. No, pero tiene su número. Niño Sosa, pelea el productor que te pase la grabación. A Gustavito. Quiero escuchar vos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere aquelito? El rancherista. Sí. Y te pide a vos. Sí. Y a mí me ignora. Creo que no tiene su número. Bueno, listo. La Kenton Classic, tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte y de bajo consumo, hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Recuperal, el multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Hola. Comandante. Sí. Hoy tiene que jugar en el medio el campeón capitán en México. ¿Ortiz? El Sotati Ortiz. De Barrio Yubí, Roberto L. Petit. Pero él no figura para el arranque. Tiene que jugar ahí, comandante, con Rojas en el medio ahí. Y bueno, gracias por llamar, pero así te... Hoy se gana porque se gana, comandante. Bueno, perfecto. Es Ortiz. Es Ortiz, sí. Capitán de los Rayados, veo. Sí. Capitán, dijo. Sí. Mucho tiempo ya Capitán. está en ese equipo. Sí. Desde que volvió de Holanda. Sí. Hace como 4 o 5 años. Por ahí ya está. allí. Sí. Bueno, ¿qué es lo que quieren escuchar, Angelito? Piden la risa de Elvis Marecos con Ángel Ortiz, la anécdota con Toby, Mimboa y Zacarías, el tema de las vitaminas también. Las vitaminas. Sí, con Zacarías. Pero te conocen ya toda esa historia. Sí, pero igual la gente quiere. Toby lo que no sé. Toby no escuché. ¿El de Botín? No. ¿Y qué radio es lo que vos escuchabas? No, si vos escuchabas otra radio, decime nomás. No escuchaba. Pero vos podés escuchar, Denis, mejor escuchaba otra radio. No me recuerdo nomás, todo eso grande por el tema de COVID que tuve, no tengo memoria. ¿No escuchaba los fútbol a lo grande? No, perdí la memoria nomás. ¿Escuchás vos? Yo te traté mal. Y más o menos, sí. Y el de Elvis, es impresionante. No conoce. Es impresionante. Denis no escucha. Vamos a escuchar entonces. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Elvis, bien. Arturo. Sí, Ángel. Elvis Mareco. Sí, el mismo. La mismísima. El mismo. ¿Qué pasa, Luis? No, me acordé a mi gran amigo personal, Angelito Ortiz. Sí, gracias a vos. Luis, son muy amigos, ¿verdad? Sí, mi amiga, amigas, hermanas somos. Seguro, más seguro que la muerte. Elvis Mareco. Cuando escucho tu programa, tú espectacular, y purete. Bueno, Elvis, decía hoy un ratito, Ángel, vamos a hablar con tu amigo Luis Mareco. Bueno. Disculpame, Arturo. No, por favor. Te escucho ahora sí. Bueno, Elvis, pará, porque si no Ángel va a decir que te esté bueno.
Ángel. ¿Entendiste, Arturo? Entendí. No me aguanto. Sí, te escucho. Bueno, Ángel, un ratito, Ángel. Bueno, avísame más. Bueno. Elvis, está dentro de la cancha, Elvis. Así mismo, estoy acá en el medio, entonces seguramente me estaba viendo, Arturo. Así mismo. Ángel, un ratito, por favor. La mismísima. ¿Entendiste, Arturo? A la puta. Fenómeno. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Y un día se pelearon parece con Toby y Toby agarró sus cosas y se fue. Se fue a África, a su país, ¿verdad? Y después los periodistas le agarraron, le hicieron nota a Juan Zacarías. Profe, te peleaste con Toby y fue y ya no va a volver, parece, le dijo el periodista. Y ahí le dice Juan, no, tranquilo, él va a volver porque dejó acá sus dos botines. ¿Entendiste, Arturo? No entendí. ¿Cómo no voy a entender que va a volver por los dos botines tan lejos? Y un día se pelearon parece con Toby y Toby agarró sus cosas y se fue. Se fue a África, a su país, ¿verdad? Y después los periodistas le agarraron, le hicieron nota a Juan Zacarías. Profe, te peleaste con Toby y fue y ya no va a volver, parece, le dijo el periodista. Y ahí le dice Juan, no, tranquilo, él va a volver porque dejó acá sus dos botines. Y eso no. ¿Qué pasa, Beni? No, Va a estamos volver por los botines. ¿Cómo que no voy a entender? Vos me subestimas, mi Gustavito. Ángel, ¿pero qué me subestimas? ¿Entendí? No hay más de él. No, pero a Víctor le piden. Sí, ahora piden la de Carlos Cecilio Estigarribia. Dice. No, ese no tenemos. Eso lo ha hecho en otro radio que escuchó Denis Caniza. Otro. Después... Escuchá. No, tú no. Sí. No, tú no. Sí. No, tú no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay. Y eso no. Editado Gustavito Sánchez. El Messi de la consola de Gustavito. Muy bueno. Excelente. No, bien. Bien. Se consagró Pablo Bonito, lo que le consagra a él. Cuando la pelota da en el palo y él se deja escapar unas lágrimas, hace un show, y apodado el Messi de la consola por poner esa cosa que hizo. Agarró mi tío Pablo. ¿Cómo? Ángel versus Ángel también. Ángel versus Ángel. Sí. Profundidad, Leal tiró la pelota en el palo. Palo, bonito, palo, Y quiere que yo me ponga de pie, la aplauso, está cagadita aquí. Esto es una... Yo puedo sentarme. Yo también puedo hacer eso, Denis. Claro. Yo me voy a ir. Muy fácil. Muy fácil, lo otro sí. Esto no. Y después... Carlos Amarilla, buena de esto. Carlos Amarilla, buena de esto. Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Me puso de balde. ¿De balde ya te plagueó, ¿Dónde vos sabés? Después él pasa la información que le puteaste, en vez de comer un partido, come dos. Y yo le dije, profe, cobran bien, por favor, a los dos equipos. Y por eso me saca tarjeta amarilla por decirle que... Qué pena era. Y así nomás yo le digo, eso es lo que yo no entiendo. Yo siempre veo cuando se va a actuar la Copa Libertadores, los otros jugadores argentinos, ellos le escupen todo y él no dice nada. Y hasta cuando viene se hace el prepotente. Y sí, pero para mí que demasiado habla a los maltratan a los refes. Y hoy sí, la gente cuando pierde el refe. Sí, hay que saber perder y ganar en el fútbol. Ahora nos complicamos. No te estoy diciendo, y eso le estoy explicando. Y vos te vas a protestar y decirle, carajo, cobra bien, que ahí que te saque amarilla. Pero vos le preguntás bien, profe, cobra, por favor, una falta cobrana, profe, a los dos equipos iguales. Y por eso te saca tarjeta amarilla. Ahí se cambian las cosas. Y sí, por eso te digo, yo no entiendo más. Parece que ellos quieren ser los protagonistas en vez de que el árbitro, que nadie se acuerde del árbitro. Y vos, no opinas. Eso es como un juguero que él dice ya enrevocable. Así mismo es. Ningún árbitro todavía yo no he visto que cuando se puso y después diga, no, me equivoqué. No, ninguno. Como una vez dijo Catril, ni me acuerdo bien, jugamos y le estábamos hablando y me dice, yo mando más que un comisario acá. ¿Y qué le hace decir más?
No me digas. Así una vez me dijo cuando jugaban en Olimpia. ¿Cómo? Yo mando más que un comisario acá y ¿qué le hace? No podemos hacer más nada. Sí, te puede marcar, ¿verdad? Porque ellos son los mejor que tenés que callarte, porque ellos son, si es lo que dicen, son un comisario, porque lo que ellos dicen, tenés que acatar, ¿verdad? Así mismo es. Pero estamos en Paraguay que tenemos que aguantar todo. No, eso ya sabemos, y eso no. Sí, tranquilo, tranquilo a la lucha. Bueno, avísame más. Bueno, chao. Ay, me puso de balde. Angelito, eso Angelito. Sí, yo sé que hablan en serio, Angelito. Si vos no me decías, yo no iba a saber. ¿Entendiste? Entendí. Hola, está contigo, Luis. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información comunicate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza Enigeo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. Lactolanda ha obtenido el ranking de marca 2021 en las categorías leche y yogur. Como la marca preferida, además ha obtenido el Top of Mind y el galardón exportador del año. En el rubro lácteos, Lactolanda es la marca número 1, la más consumida del país. Dice de Nueva York, sintonía Always, saludo de Nueva York, Portester, New York. Muchísimas gracias a la gente en los Estados Unidos, a todos los compatriotas de afuera del país. De Estigarribia tiene también, ¿qué es ese, Gustavito? ¿Qué es ese? De Carlos Cecilio. La gente pide eso. Al 8266-6611. 8266-6611. También piden acá, queremos escuchar cuando Ángel se enojó porque no ingresó en la escuela de técnicos. Era cierto. Le pidieron hacer picadita y... ¿Y qué es lo que envía Oscar Ullón, fútbol a lo grande? ¿Qué es esto? Es la cuenta de Instagram, entiendo. Creo que sí. ¿De fútbol a lo grande? Sí, creo que sí. Contigo, Luis. Farmacia Catedral cumple 116 años y lo queremos celebrar contigo en nuestra semana aniversario. Hasta el domingo, por todas las compras que realices, participas del sorteo de un aguinaldo por día. Además de los premios, festejamos con descuentos exclusivos en productos seleccionados. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Vuelve la feria de garage del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos del 70% y la mejor música todos los días. Hasta el 15 de noviembre te esperamos en la planta baja del bloque A. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 600-3350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Bueno, el equipo está confirmado, niño. Está confirmado el equipo. Está confirmado por lo menos de lo que se filtró el día de ayer y se termina confirmando. Por lo menos del medio para arriba me dieron la confirmación que arriba jugarán Ángel, Tony Sanabria y Miguel Almirón. O sea, los tres allí en punta. Al final, esos son los tres elegidos. Morel en el medio al final, no Cubas. Morel en el medio. Es con Silva en el arco, Robert Rojas, Gómez, Junior Alonso y David Martínez. Esa misma defensa tenemos, Víctor, ¿verdad? Así es. Después en el medio, Morel, Villasanti, o es Villasanti Morel, allí habría que ver. Es Villasanti, Morel Fijo y Matías Rojas. Y Matías Rojas. Allí otra novedad, lo de Matías Rojas. Ángel Romero por derecha, Miguel Almirón por izquierda y Antonio Sanabria en principio el elegido para la función de 9, porque ayer hablamos de la duda que tenía Guillermo Barroso Esqueloto, si era Carlos González o Tony Sanabria, pero arranca Tony. Allí está la novedad principal. Entonces en el medio, Víctor, reiterar, Villasanti y Morel Rojas. Así es, así se para. Matías Rojas. Matías Rojas, exactamente. Dice Jorge Amaya, Claudio Bravo, arquero que saqué yo de Chile, campeón Manchester City y Barcelona, y está con la camiseta. Ahí está Amaya, Jorge Amaya. Y dice al final, creo que gana Paraguay. Le dije muchas cosas. Le dije mucho atrás, dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿O fue ahora? En el hotel. ¿Parece en el hotel? Lo dije mucho atrás. No, y acá está con... con la remera. Sí, señor.
Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. El clonaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia. Con tus compras a partir de 1.000 guaraníes participa en el sorteo de una heladera, una torre chopera, un split 5 piletas, 10 parlantes y muchos premios más. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o compra desde la web Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. En Erimark, pagando con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en alarmas y polarizados. Hasta el 15 de noviembre te esperamos en uno de los locales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugada de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatos para Col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Ese tiempo atrás es lo que dijo Jorge Amaya con la camiseta de Bravo. Claudio Bravo, arquero, que se lo saqué yo de Chile, campeón Manchester City de España, está con la camiseta, pero dice, al final quise decir tiempo atrás. Saludos, Jorge, para vos y toda la familia. Boselli habló ayer. Sí. Sí, un año más. Sí, un año más. Que se cumplió el porcentaje de partidos que requería. El 50%. Exactamente. Y explicó igualmente el motivo de su bajón, la situación de su madre, sí, que le perdió, que no es llorarle 2-3 días nada más a la madre, que no estaba bien desde lo anímico y que de a poco está recuperando igualmente eso. Porque le consultaban principalmente eso, si subió o bajó rendimiento comparado al semestre pasado. Bueno, creo que el equipo fue a lo largo del transcurso del torneo de menor a mayor. Arrancamos con una irregularidad que hizo que quizá no estemos en los primeros puestos al principio y fuimos escalando de a poquito. Y creo que estos últimos 2 meses me parece que la idea y la forma que pidió Chiqui se consolidó y lo pudimos transmitir adentro de la cancha con buen juego y con resultados. Me parece que por ahí pasa un poquito nuestro presente de hoy. Y por otro lado, el desenlace del torneo yo creo que va a ser cerrado. Son 3 partidos los que faltan y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Tanto como para nosotros como para Guaraní. Yo creo que ahí va a estar en cómo estemos en esta recta final y ahí se va a definir quién es el campeón. Nosotros tenemos mucha confianza y estamos con mucha expectativa de hacer las cosas bien para poder conseguir el objetivo que es el campeonato. En estos días quiero tocar un tema personal, pero que el hincha de Cerro estuvo preguntando y hablando mucho en estos días y que tiene que ver con tu contrato. Seguramente lo leíste también en redes sociales. Se hablaba o se especulaba de una extensión de contrato, pero corregime si estoy errado. Dentro del contrato vos firmaste por 2 años tu vínculo con Cerro, pero era revisable al año en caso de X cantidad de partidos, que hoy lo cumpliste o lo estás cumpliendo plenamente, que seguramente para vos en lo personal es muy bueno, para el club también, porque se llegó a ese primer objetivo. No es que hay una extensión en tu contrato o te vas a quedar por más tiempo. El contrato que yo firmé es de 1 año más 1 año opcional.
ese segundo año había que darse una serie de requisitos que solamente era cumplir más del 50% de los partidos jugados durante todo el año, no en un semestre, sino que durante todo el año, y eso ya se cumplió hace 3 meses creo. Así que contractualmente sí me quedaría un año más de contrato, pero el fútbol es muy dinámico, ¿no? Entonces, hoy estando a muy poco tiempo de la finalización del torneo y jugándonos muchas cosas, yo creo que hablar de temas personales, por lo menos en lo que respecta a mi tema personal o contractual, no es de importancia, ¿no? Hoy lo importante es que el equipo se prepare bien para afrontar estos últimos 3 partidos y que obtengamos el título, que es el principal objetivo que tenemos desde que inició este semestre. Obviamente que estaba la Copa Libertadores, no se pudo avanzar y quedó el campeonato, que para nosotros es fundamental poder conseguir el título. Te vimos realmente gritar bastante este último gol, Mauro. Era algo, me imagino que esperaba bastante, y lo festejaste prácticamente con todo el plantel. Eso significa mucho para vos, lo que representás hoy en día para la institución, Mauro, y también aprovechando la oportunidad, si perjudica o no a Cerro Porteño este parate, teniendo en cuenta el buen momento que están pasando en el campeonato, Mauro. Bueno, hablando del gol, sí, era algo que venía necesitando más que nada porque no se me venía dando, y bueno, siempre para los delanteros es bueno convertir, así que el hecho de haber hecho gol el otro día y que el equipo haya ganado fue algo muy bueno y muy lindo en lo personal también. ¿Y la segunda pregunta de qué era? Sí, justamente te consultaba si para Cerro es bueno o malo el parate. Sí. Y depende cómo lo mires. Si lo mirás en función de tiempo de trabajo es mejor, porque tenemos alrededor de 10-12 días para preparar un partido. Entonces, si lo mirás desde ese lado está bueno. Si lo mirás desde el lado de que venimos con 5 victorias y que se corta el torneo, quizás no está tan bueno. Siempre trato de buscarle el lado positivo, y el hecho de tener ese tiempo de descanso y de preparación para afrontar un compromiso tan importante como el que nos viene con Nacional, yo creo que Chiqui le va a sacar provecho a estas 2 semanas que tenemos, y vamos a llegar de la mejor manera para afrontar ese partido. Hay una sociedad muy importante que generas con Robert Morales. ¿Cómo es él en los entrenamientos? ¿Cómo se congenian los dos en los entrenamientos? Que eso después se ve reflejado en cada uno de los partidos. Y lo otro, ¿cómo le ven al profe? ¿Cómo le ven al profe con todo lo que pasó en todo este semestre? Y que el profe tenga esa oportunidad de hablar con ustedes, porque se vienen 3 partidos importantísimos y depende de ustedes, y netamente de ustedes, poder conquistar el título de clausura. Bueno, en lo personal, Robert es un jugador de los que más me sorprendió desde el primer día que yo llegué acá, porque en los entrenamientos ya mostraba cosas diferentes al resto, y me parece que por su corta edad es un jugador que tiene mucha proyección, y ojalá que él pueda seguir aprendiendo y creciendo en lo que tiene que ver con su juego para poder crecer en lo que tiene que ver con su carrera deportiva, ¿no? Es un chico muy humilde, que sabe escuchar, y gracias a Dios nos está ayudando mucho, ¿no? Cada vez que le toca jugar al equipo, así que esperemos que siga por ese camino y siga aportando todo lo que nos puede dar al grupo. Por otro lado, el tema de Chiqui nos golpeó a todos, ¿no? Fue algo que dolió en el interior del grupo, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos la cuenta pasamos mucho más tiempo acá que quizá en nuestra casa, ¿no? Y que le pase algo como lo que le pasó, y que él tenga la fortaleza de afrontarlo de la manera que lo afronta día a día. Nosotros lo mínimo que podemos hacer es entregar todo dentro de cada entrenamiento y de cada partido para que él se sienta representado dentro de la cancha con nosotros. Es un tipo que siempre es muy cercano al grupo, que trata de ayudar a cada uno de nosotros, que sabe todo lo que nos pasa, y eso habla de lo que es Chiqui como persona. Así que ojalá que bueno, podamos regalarle el título para que él pueda festejarlo en su interior con la persona tan importante que perdió como es su hijo. Bueno, mencionaste, Mauro, anteriormente que se llegó justamente a hacer lo que tanto pedía Chiqui, y se llegó a un rendimiento óptimo. Ahora, eso te iba a consultar, ¿es cuestión nada más o fue producto del entrenamiento día a día, o dentro del plantel hubo un punto de inflexión, algún clic en donde ustedes tomaron la posta para poder rendir como justamente pedía el profe? Y por otro lado te quería preguntar, ¿cuánto aporta
al grupo la vuelta del público que cada vez alienta con más ganas? Bueno, creo que en el fútbol no hay mucho misterio, ¿no? Esto es trabajo. Cuando uno trabaja, los objetivos y las cosas que uno va queriendo se van viendo a la larga o a la corta. Eso no hay mucho misterio y me parece que lo nuestro fue así. Por eso te digo que creo que el rendimiento nuestro fue de menor a mayor y ahora se está viendo quizá la mejor versión del equipo que es la que espera ver primero el entrenador, nosotros dentro de la cancha y por sobre todas las cosas la gente, ¿no?, que está afuera, que como bien vos decís, el hecho de jugar de local con nuestro público ayuda y mucho, ¿no? Me ha tocado jugar, gracias a Dios, en equipos como Boca, como Corinthians, mismo en México con León, como Estudiantes, que las hinchadas eran fundamentales y bueno, Cerro no es la excepción, ¿no? Nos ha tocado jugar quizá no con el estadio completo, pero la gente que vino se hizo sentir y para nosotros eso es muy importante y ojalá que bueno, ahora el próximo partido nos puedan apoyar ya, más allá de que sea visitante, porque el apoyo de la gente siempre es fundamental. Se mencionó mucho, el profe Arce ayer mencionaba también en conferencia de prensa de que es lo que pretende más o menos para Cerro Porteño el funcionamiento en cuanto y llegar a los goles, que es muy importante. Y en cuanto a eso, tu actuación de un tiempo a esta parte de que llegaste a Cerro Porteño, ¿hay mucho Boselli por dar todavía o ya llegaste al tope de tu nivel futbolístico, Mauro? Bueno, yo creo que hay que hacer varios análisis, ¿no? Por lo menos yo en lo personal soy muy analítico y muy crítico conmigo mismo. Yo creo que este segundo semestre quizás estadísticamente o en números no es igual que el primero, que convertí más goles, pero yo me siento que este segundo semestre jugué mucho mejor que el primero, ¿no? En todo lo que tiene que ver no solamente en la función de hacer goles, sino que en la tarea o en las distintas situaciones que quiere el entrenador que yo desarrolle dentro de la cancha. Entonces siempre hay un margen para mejorar y en lo personal creo que nunca uno alcanza el techo máximo, siempre tiene un poquito más para dar y es lo que a mí me mantiene motivado día a día, ¿no? Que siempre hay un margen para mejorar y para seguir creciendo en lo que tiene que ver al aspecto individual y obviamente que el aspecto grupal pasa de la misma manera, ¿no? O sea, sabemos que estamos bien, sabemos que mejoramos un montón desde hace 2 o 3 meses al día de la fecha, pero sabemos todavía que queda un margen para mejorar y para crecer en estos últimos 3 partidos y conseguir el objetivo que es el campeonato. Tácticamente hablando, Mauro, Cerro Porteño suele plantarse con un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1. A vos, en lo personal, ¿cuál es la posición que te sienta un poco más cómoda, atendiendo que sos el referente en ataque? Y también preguntarte, de paso, si te vuela la cabeza de repente el hecho de no convertir o marcar cada tantas fechas, ¿eso te trabaja mucho en contra? Porque hay gente que dice, Mauro vino como finalizador, no convierte, pero aportas muchísimo al equipo, haciendo cortinas, colaborando con tus compañeros. ¿Cómo lo tomás vos de esa manera? Porque hay hinchas que sí, hinchas que no. Bueno, la primera pregunta habla creo que me querés hablar de la formación táctica de los números, digamos. Sí, es un 4-2-3-1, 4-4-1-1, como lo quieras tomar, depende en qué momento estemos del partido, ¿no? Hay veces que se planta el equipo un poquito más adelante, hay veces que se planta un poquito más atrás y ahí quizás puede llegar a variar un poco lo que tiene que ver con la numeración. Pero creo que la idea se mantiene y la idea es siempre la misma, ¿no? Que es la que tiene Chiqui, que es salir jugando bien de abajo, tener siempre la posición de la pelota y tratar de crear la mayor cantidad de situaciones de gol posible para poder lastimar al rival. Esa es la idea básica que tenemos y eso más allá de cualquier tipo de número no se modifica. La segunda pregunta que hacía referencia a qué. Si te carcome mucho el hecho que... lo de los goles. Sí, lo de los goles. No, a ver, nunca había pasado que yo recuerde varios partidos o tantos partidos como lo que pasaron sin convertir. Pero bueno, hay distintas cosas que van pasando que hacen que a veces uno no le toque convertir, ¿no? Hace muy poquito falleció mi madre y uno piensa que en 3-4 días que llora se pasa todo y hace el duelo y a veces no es así. Y a veces venís a entrenar y estás pensando en que tu mamá no está y a veces estás pensando un montón de cosas y situaciones que también interfieren en que uno no pueda rendir al 100% al equipo, ¿no? No es excusa ni nada menos porque nunca fui de poner excusas, pero eso puede ser una parte de quizás mi rendimiento o por lo menos los primeros partidos después de que sucedió eso no haya sido el mejor. Yo estuve 14 días, más o menos 12 días sin entrenar, durmiendo en un sillón y cada 2 días porque había días que no dormía. Entonces
eso quizá afecta también y la gente no lo sabe, la gente quiere que el delantero haga gol y no le importa si uno entrenó, si no entrenó, si está triste, si está contento, si tiene problemas en su casa. Entonces, cuando pasan todas esas cosas, el único que tiene que estar tranquilo es uno mismo y saber que ni de un día para otro me voy a olvidar de hacer goles, ni porque haga 10 goles en 5 partidos voy a ser el mejor delantero del mundo. Yo siempre fui muy objetivo a la hora de analizarme y la realidad es que sí, obviamente, cuando uno no convierte goles, pasa un poquito por la cabeza la ansiedad, pero por otro lado, como te digo, estaba muy tranquilo y lo he charlado con el entrenador que estaba ayudando o interviniendo en la mayoría de los goles que el equipo convertía sin hacerlo yo efectivamente, así que estaba ansioso por un lado, no te voy a mentir, pero por otro lado estaba tranquilo porque sabía que estaba ayudando al equipo de otra manera también. Recuerdo los primeros días que llegaste al Cerro Porteño, dijiste que fue una elección correcta, por todo lo que pasó en la previa, porque te llamó el profe, te habló de cómo quería o la idea que tenía de juego. Ya con una etapa casi se está por cumplir un año en Cerro Porteño, ¿seguís manteniendo ese pensamiento? Cerro Porteño es lo que vos esperabas, ¿se cumplieron tus expectativas al llegar a Cerro Porteño? Sí, lógicamente, a nivel futbolístico me parece que me pude adaptar rápido a la idea que tenía el entrenador y ahora esto mismo que estamos comentando, ¿no? Pasaron varios partidos sin hacer gol y el entrenador me seguía poniendo, entonces quiere decir que algo le aportaba al equipo. No conozco un técnico que ponga un jugador que no le sea útil o no le sirva. Sí, lógicamente que el hincha o el que quizá ve las cosas más desde el lado del corazón y no del lado de la cabeza piensa que si el delantero no hace gol ya no sirve, y yo por el momento también lo he pensado en etapas mías de mi carrera. Yo tengo que hacer gol, y hoy con 36 años y con la experiencia y con varios partidos encima, a veces también es importante jugar para el equipo más allá de no convertir. Pero bueno, eso te lo da la experiencia y te lo da los años de carrera que hacen que uno esté tranquilo más allá de no convertir. Pero obviamente que cada vez que suena el silbato tengo la ilusión de poder hacer gol para poder ayudar al equipo, que es lo que hice en toda mi carrera y que es lo que voy a intentar seguir haciendo hasta el día que decida ponerle punto final. Y otra consulta, Mauro, el pecho generalmente es un recurso que el futbolista usa para parar la pelota, para dominar. Tenés varios goles de pecho, ¿es un recurso que adquiriste con el tiempo o cómo lo sale en el momento? Sí, el otro día hablaba con un amigo también periodista de Argentina y me decía, me mandó el video de todos los goles que tenía de pecho en mi carrera, creo que son 5 o 6. Y no es normal, pero me parece que es un recurso y es algo que me simplifica la situación, ¿no? Creo que es más fácil que la pelota te golpee en el pecho antes que poner el pie, que quizás se te puede ir para un costado o alguna otra parte del cuerpo. Es solamente chocar la pelota para que entre y bueno, en ese momento salió, me anularon uno con Nacional, que ahí con el tema del VAR y bueno, con Olimpia también hice así. Pero bueno, es un recurso que trato de usarlo cada vez que se da la oportunidad para convertir y que se achique el margen de error, ¿no? De tirarla fuera del arco. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En Cerro, que continúan, ¿la verdad? Continúa. Y vamos a mirar la programación en el instante de las eliminatorias. Y especialmente vamos a dar tiempo el tema de Paraguay porque no toca nada para lo que el otro, salvo Matías Rojas. Después el mismo. El apellido nuevo. Sí. El nuevo apellido, por decir así. Después similar. Desde la actitud es donde yo quiero ver a este Paraguay, ¿no? Porque una cosa es con Berizzo en campo, donde que está hasta dubitativo para los cambios, y lo que le va a dar Guillermo mentalmente a estos jugadores, que me parece que es diferente. Desde los mensajes que tira en redes sociales allí de cómo va a exigir a su jugador y ver en la cancha, ¿cierto? Tiene tapabocas Víctor, pero igual hay una sonrisa del otro lado, que son los mismos nombres y el mismo esquema, pero igual yo creería que va a ser diferente, ¿verdad? Me encantaría. Lo que quiere Víctor es que sobre un resultado, si habla Víctor va a ser oportunista. Claro. Pero en el caso de otra figura, ¿verdad? Voy a esperar para esto. Si gana el técnico, si gana, que bien estuvo, no cambió mucho, no era los momentos de cambiar. Porque sobre el resultado, si Paraguay pierde, así, se perdió con los mismos hombres, que carente de ofensiva, carente de concentración en el fondo, ese es cuando vos perdés. Así fue. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere Víctor Villalba? ¿Qué es lo que pretende? Que en 2 días arme un equipo nuevo. Si llegas a armar un equipo nuevo y pierde, yo no digo que yo tenga la verdad, eso es otra cosa. ¿Cuál es el riesgo que puede cometer? Cuesta el ensamblado. Ensamblar un equipo, hacer coordinar un equipo, hacer jugar un equipo nuevo, no va a ser fácil.
No va a ser fácil. ¿Qué es lo que quiere Víctor Villalba? ¿Que ponga quién? Yo quería ver algo distinto. Pero si ¿cómo va a ver? Espera. Pero la convocatoria te indicaba que son los mismos. Espera, niño, dice Víctor. ¿Y qué algo distinto si todavía no vio? No, y estructural Una conformación distinta es un riesgo. Pero ustedes lo van a debatir. Aquí hay una situación. Para mí el plato es similar. Sigue siendo un tallarín con salsa, solo que era un tallarín con salsa, pero sin sal el de Berizzo, y espero que tenga sal el de Guillermo. O sea, los platos son similares a la vista, pero dentro del contenido inicial y a la hora de gustar ahí ese plato quiero que sea diferente. Allí es donde espero que el chef Esqueloto cambie. Bueno, pues eso es como una cosa muy vital. Desde los nombres son los mismos los dos, pero el toque diferente de Guillermo. ¿Por qué ustedes no dicen entonces que tiene que jugar Carlos González? ¿Por qué no dicen que si es que a Víctor yo quiero que se guarda? ¿Por qué se guarda? Porque si estamos hablando que el mismo plantel, yo no me quejo de decir Víctor usó la mesa, no, pero ahora el Tito Denis te puede decir, él tiene el mismo plantel, pero que cambie. A mí me gusta el equipo, a mí me gusta. ¿Viste? A mí me gusta el 9 que juegue González, por ejemplo. ¿Viste? Sí. Porque vamos a tirar centro, Almirón por izquierda y Ángel por derecha. Primero, saludos para la mesa. A mí me hubiese gustado verlo a Carlos González, sí. Partido para Carlos González. Ahí cambia la posición de Víctor si dice dentro de este plantel, porque si no vas a romper el plantel trayendo para armar algo que es imperioso el triunfo ahora. ¿Se puede jugar con lo mismo? Cambia. A mí me gustaría, dice Víctor, como ya da como derrota a Paraguay. El pesimista de la mesa. Puede. No, vamos a sacarnos ya la... Víctor es que lo tocó. Podemos atacarle. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Víctor. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas. Espera. No, pero tratando de entender a Víctor. Sí, Brian Zamudio puede ser. Pero con estos mismos jugadores puede llegar a jugar diferente. Un volante central podría ser otra opción. A mí me gustaría ver otra cosa. Él ya se imagina el partido. Por eso dice. Y ojalá me equivoque. Pero entonces sí lo que está diciendo. Interpretándole, Víctor ya no le da ninguna confianza. Es decir, Víctor Villar es lo que dice, vamos a ver más de lo mismo. Sí. Eso es lo que está diciendo y ustedes no entienden. Porque son los mismos de siempre, Arturo, son los mismos de siempre. ¿Y cómo va a poder cambiar si son los mismos de siempre? Pero puede cambiar la forma de utilizarlo y de motivarlo. Pues en ese sentido sí, en la práctica futbolística. A ver, lo de Berizzo. Denny me entendió. Sí, futbolísticamente es lo mismo. Ojalá yo no te entendí. Los nombres son los mismos, pero esos mismos nombres te pueden dar otro tipo de. Pero si es la pues si no te dieron en toda la eliminatoria, ¿qué te pueden dar ahora? Volvemos a jugar con la misma estructura que no nos funcionó, otra vez jugamos igual. Lo único que me da esperanza es lo que dice Jorge, el tema de que el chef, entre comillas, es distinto. Que te sea el mismo plato. Víctor Villar está diciendo que hoy no se gana. Por eso yo decía ayer que con este equipo no se gana lo que está diciendo. Espera, ojalá me equivoque, porque yo quiero que gane Paraguay. Atender a Pancho lo que está diciendo. Para mí es más de lo mismo. ¿Cómo lo que no está podemos hacer porcentaje? No, pero no el Tito Denis. Hasta ahora el conductor del programa soy yo, discúlpame. Si querés dirigir vos me avisás y dirigí vos, Denis. Vaya a poner esa cara. Contigo, Luis. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmelezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomores Rueda Distribuidores en todo el país. También podés comprar online en chacomer.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y Chaurrizaca. En Electroban, comprando una cocina Electrolux, 4 hornallas en cuota de tan solo 201.000 guaraníes y está participando del sorteo de una camioneta 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 14 años, mejorando tu calidad de vida. Se me salió nomás. No te preocupes. Gracias por comprender. Porque tenemos que ordenarnos, porque ustedes son desordenados. La mayoría también esa gente es compañero desordenado. Pancho, Denis, Caniza, Recoma no quiere entender lo que está diciendo Víctor. Dice el niño que la motivación, que el che, que el menú es el mismo. Hay que poner solo los ingredientes. Sí. Claro, los ingredientes. Y esa es mi esperanza. Muy bien. El pesimismo de Víctor Villalba es que es más de lo mismo. Es decir, es como el libro que vos ya leíste. ¿Qué pasa cuando vos ya leíste un libro que ya leíste? Conoces el argumento de memoria y eso es pérdida de tiempo. Moraleja. Si lees un libro que ya leíste,
el argumento conoces de memoria, está al pedo leyendo porque ya conoces. Eso ¿se entendió lo que quiero decir? ¿Se entendió? No es muy profundo tampoco. Denis Caniza, el Recoman dice Carlos González y Brian Zamudio. Sí, en vez de Tony, en vez de Ángel. Le va a dar más fuerza al ataque de Paraguay con esos dos hombres. Y reservarle a Ángel para el segundo tiempo. Y a Tony también para el segundo tiempo. Pero empezar con esos dos tanques que de repente pueda estorbar a la defensa chilena. Bueno, si vos estás de acuerdo con Víctor, más de lo mismo. Yo estoy de acuerdo que tiene que cambiar. Y vos, Pancho, y vos, niño. Porque en el plantel hay. Y a Ángel le va a sentar en la banca haciendo que fue el hombre más importante de No Paraguay. se puede jugando en ningún No lado. está jugando. Espera, y cuando jugamos, no está entendiendo. Cuando jugamos con Colombia, vamos jugando. Carlos González va teniendo minutos en Tigre, pero no le hace un gol ni al arco iris. O sea, si es por eso, Carlos González también no viene rindiendo últimamente. Espera, pero le va a chocar a los chilenos. No hace falta que de vacaciones. No hace falta que le meta goles, que le haga penal para el tiro libre. Cuando jugamos con Colombia, Ángel tampoco tenía equipo. Y en una jugada cambió el partido. Pero hace cuántos meses fue el partido. Bueno, pero es de esos jugadores que una o dos jugadas. Yo necesito una o dos jugadas que termine en gol. Y esta cumplió una sola jugada. Una o dos jugadas y que termine en gol. 90 minutos. Hace jugar 90 minutos ahí sí ya es un error del técnico. Y lo otro, si Paraguay llega a perder este partido, ojalá no pase, se acabaron las excusas para el grupo de jugadores. Porque era Berizzo el culpable. Hoy la responsabilidad es para ellos. Vamos a entendernos algo. Se acabó el... Pero ¿por qué va a tener la culpa los jugadores si el entrenador no pone los hombres adecuados para este partido? Por ejemplo, van a ir pasando técnico y técnico y le vamos a echar la culpa a los técnicos todo estamos el diciendo tiempo. Que tienen los que jugar, por ejemplo, Brian Zamudio y Carlos González. ¿Entendés? Yo creo que con esta alineación el equipo se va a ver mucho mejor. Perdón, cuando dice Barros que el otro temperamento, fuerza, no habla de sistema. Coincidimos en que esto es fuerza, motivacional todo. Yo creo que el piqui no corre hoy. No corre. El ballet hoy no corre. Hoy es metálica. Hoy es peso pesado. Hay que llevarle todo por delante. Para mí es así. Sí, debería. Acá. Sí, debería. Pero el equipo tiene características de piqui. ¿Estás entendiendo? Sí. Y hoy va a ser, creo que por la característica del propio técnico. No, del técnico. Pero como dice Víctor, es la misma. La característica de los morenos es de... Pero le puede hacer jugar más. Hay una situación que Guillermo, sin ver lo que hoy le vamos a ver por primera vez, no tiene Berizzo. Berizzo le pasaba eso y dudaba muchísimo. Hoy, para mí, Guillermo no va a dudar. O sea, si ve que en el campo no está funcionando su lateral, su volante, su delantero, algo que no funciona, no va a dudar a los 30, 35, 45 en el segundo tiempo de cambiarte. No como Berizzo que Ollere miraba y daba la vuelta y le miraba a Ulesich, a la izquierda, a la derecha, estaba teniendo el partido y no cambiaba. Yo le veo en ese sentido a Guillermo mayor decisión. ¿Y cómo saben que viene? Y tenemos la banca para solucionar cualquier inconveniente. Porque allí están los demás, ¿verdad? Sí. Allí están los demás como opcionales. Lo que si vos ves que no funciona el equipo, cambia. Ángel, Pancho dice que Ángel tiene que ser titular. Dice Denis Caniza, en un momento puede jugar, pero quiere a Brian Zamudio, quiere otra cosa. Quiere con Carlos González, más fuerza arriba, más carácter. Físicamente hablando, no es porque Ángel no. Ángel sí, jugador muy importante, pero atendiendo el rasgo del partido y lo que ocurre. Pero Ángel es un luchador y peleador, eso es la verdad. De los Romero que pelea. Sí. Y Ángel no solamente entre Oscar Embalse, bueno, de otra característica. Yo creo que el de los jugadores en la selección, el que más impone carácter es Ángel. Sí, yo le doy con carácter. Sí, mucho carácter. Sí, es más, entonces, ¿para qué lo va a tocar Denis? Es el que lo buscan los rivales para pegarle, para hablar con él, para entrar en ese juego de nerviosismo. Siempre apuntan a Ángel, porque saben que Ángel tiene ese carácter especial. Yo lo único que discuto es que él no está jugando. Después comparto absolutamente todo el tema del carácter, la jerarquía, lo que aporta a la selección, pero él no está jugando. Tiene ya ¿cuántos meses? Son 3-4 meses más, incluso desde junio, que él no tiene competencia. Es el punto donde yo creo que la zona izquierda hoy en día va a ser muy importante, con Almirón y con Matías Rojas. Esa zona izquierda, cuando se unen estos dos, yo creo que vamos a tener mucho peligro para convertir gol, porque Mati le pega muy bien a la pelota,
y Almirón sabemos su velocidad, ¿verdad? Encara muy bien, entonces que se unan nomás estos dos jugadores. ¿Y por qué sos tan temeroso usted? ¿Por qué no hay optimismo, confianza? Si estamos hablando de Matías Rojas y Miguel Almirón a la izquierda, ¿por qué no nos creemos nosotros? ¿Por qué la falta de estímulo si son muy buenos jugadores los dos? Sí, ¿Por qué sí. esa desconfianza en la selección nacional? Porque son los mismos. No, en mi parte no, al menos. Inclusive Martínez juega lateral izquierdo ahí, que puede apoyar el ataque. No, yo creo que hoy va a cambiar la cosa. No, yo creo que Paraguay va a ganar hoy. Yo necesito aclarar algo. Yo no sé si va a jugar bien. Yo no sé si va a jugar bien. Estamos discutiendo la forma. De que queremos que gane, todos queremos que gane. Yo creo que va a la forma ganar. es el Yo no tema. sé cómo va a ganar. Yo sé que va a ganar, pero no sé cómo. Jugando bien, mal. Me da duda esta alineación. Tengo dudas. Como la tiene Víctor, por ejemplo. Entonces, No, pero yo eso quiero aclarar porque si no parece que yo salgo a la calle con una bandera chilena y voy a festejar los goles de Vidal. Pero la nadie ley. me dijo, Yo quiero que gane Paraguay. tirando a rojo. No le falta de Víctor Vidal que diga chi, 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 viva Chile. Huevón. Pero sí me genera duda que es la misma estructura y que ya lo que vimos que no funcionó lastimosamente, hoy otra vez va de Pero entrada. Matías Rojas puede darle otra vivacidad a la izquierda. Le va a hacer descansar más a Almirón, porque le puede decir Matías a los chilenos, péntanse conmigo, no con Almirón. Y puede tirarla ahí. Yo voy a trancarle a estos chilenos y déjenle libre a Miguel. Sí. Puede ser una estrategia al mismo Berizzo. Me pone más uno de carácter como es Matías Rojas y le pone más libre al Almirón. Entonces se van a preocupar más de Rojas para el choque que con Almirón, me parece. totalmente. Yo creo que esa zona izquierda hoy en día va a ser muy importante. Inclusive el lateral izquierdo Martínez, que Sí. suele sumarse al ataque, Que es pasa muy bien. importante. Pasa bien. Y le pega muy bien a la pelota. O sea, Y porque yo creo que Junior es el dueño de la posición ahí como segundo volante, como segundo central y Alderete. Oscar Uñón, Oscar Uñón ya integra la mesa, Pancho. Estaba siempre... Denis le victimiza mucho a esta generación. victimiza que como Ya pasaron 4 o 5 DT de nivel y continúan culpándole al técnico de turno, buscando excusas. Los verdaderos culpables son los jugadores de esta generación, dice. Y eso es lo que dije yo recién, que se acaba la excusa si es que hoy llega a perder. Se Ojalá está no, nublando, por primera vez coincidir con pero se está nublando. se está nublando. Va a llover pastelito y tiene razón, por primera vez coincidimos con el amigo Ullón de Ciudad del Este que está en la zona de Senki. Coincido, Yo no coincido aquí con fuera de los Oscar entrenadores Ullón. la responsabilidad en un 90% de los jugadores. Fuera de cualquier armado del entonces fichaje no está limpio, con dos dos jugadores más, dentro de la cancha. ya en la época de allí Berizzo, tienen que tener ser revulsivos, revelarse en la cancha. En la época del No. técnico anterior ya se tenía Pero que haber entonces, ¿cómo está revelado. con Víctor? Hace rato ya se tenía que haber es que, revelado. no, es que no juegan los jugadores que tienen que jugar nomás en el plantel. Hay jugadores que Tiene una pregunta, que ¿por pueden qué Alderete solucionar. no está? Claro, porque Alderete no está. Tiene, va bien arriba, Sí. arremete, Sí, tiene puede. presencia, no por Martínez, hablamos de lo que hoy necesitamos. Hoy Paraguay tiene que poner todo. Hoy para mí todos nuestros jugadores están en una misma línea. No hay uno que vos digas, este marca la diferencia, ni para abajo ni para arriba. No hay uno que vos decís, hoy Paraguay es fulano y 10 más. No, Claro. todos están a la par. Hasta el propio Almirón, que antes pensé que era así, pero pasó a ser uno más al montón. Están todos dentro de la misma línea y no hay uno que destaque. Entonces vos decís, Por eso Niño, con Denis no coincido contigo, niño, porque si va pero Alderete al banco, hay bueno, va jugadores Alderete que al son banco. O más sea, guerreritos, niño. pero- Como el caso de Brian Zamudio, por ejemplo. Es mucho más guerrero que Ángel. entró con todo respeto a Brian, 9. porque hoy en día para tirar positivo o no para tirarle abajo a Brian, siempre que entró también no es que marcó la diferencia, con todo No, respeto. O sea, sí, es claro un jugador que que poco- hizo lo suyo, pero también no No, hay poco que minuto nomás decir, Brian. hoy no es Brian Zamudio, vale, por ejemplo, con Carlos González. Por lo menos que le golpee a los chilenos, que le hagan, no sé, que le hagan falta, Ahí que le hagan yo penales. coincido Vamos a pedir Nada. Carrito a hacer cambio, entonces que Tony Sanabria entre y le choque a los chilenos. Si queremos eso nomás, porque yo estoy queriendo gol y Para, fútbol. no, o sea, un poquito, no, pero no es que pero- quiero Carrito porque que- es un espectáculo. Pero espérate, Pero no, ven no, al programa de Chile, pedimos a el Dani espectáculo, que no, el que espectáculo, que niño. hoy derecho, que Hoy si tenemos que queremos eso tocar nomás. ganar como yo le sea. conozco al niño. Estaba escuchando a ese plagiando. Espectáculo. Parece un mercadito. ¿Cómo? Estaba escuchando a ese plagiando. Parece un mercadito. Verán, Ángel. Denny habla con conocimiento de causa, recomanda la selección, lo que quiere. El niño dice que la parte de la motivación es importante. Entonces la pregunta es, ¿acaso cada jugador no es responsable de sus actos, futbolísticamente hablando? Sí, claro. ¿Por qué le puso en redes sociales lo que escribió Barros Esqueloto?
Porque eso va a ser hoy. Sí. Con el perdón del término, hoy pueden ser puteados los jugadores. Porque sabe muy bien Barros Esqueloto lo que significa el partido. Yo no voy a creer que el técnico va a hacer turismo, porque si hoy perdemos y se pierde en Colombia va a haber turismo para el futuro. ¿Qué va a hacer con 4 partidos sobre el final? Es la pregunta que hago. ¿Cómo cambia si hoy se gana y se empata en Barranquilla? Cambia todo. Cambia. Esta discusión, niño Jorge, no la vamos a tener, porque vamos a decir que con los mismos jugadores el técnico hizo maravillas. Vamos a coincidir en que lo que no consiguió Berizzo, consiguió Barros Esqueloto con los mismos jugadores. ¿O no? Mismos jugadores, misma estructura. Quiere decir que ahí el mérito es del técnico. El técnico se juega muchísimo con esto. No quiso romper la base, la plataforma, y mantuvo, diciéndole a los jugadores: confío en ustedes, por eso no voy a hacer cambio, salvo Matías Rojas. Después entramos a discutir lo que dice Denis Caniza. Dice Denis Caniza que juegue Carlos González y que juegue Brian. Salta el niño y dice: Brian tampoco llena. Y ustedes mismos acaban de decir, y dijo el niño, ¿qué jugador llenó la expectativa? No hay. ¿Y entonces qué estamos? No es que vamos a sacar este parque, entonces se comete un delito. Si vuelve a sacar un excluyente, ¿cómo le van a tocar? Acá no se trata de eso. Todos son tocados hoy. Hoy le puede sacar que quiera. Sí. Menos, para mi gusto, Anthony Silva. Claro. Ahí está. Sí. Menos los 10 de campo. Menos Anthony Silva. Así mismo. Entonces yo pregunto en esta mesa, ¿qué es lo que se quiere hoy? Ganar. Y el compromiso de los jugadores. No se le puede echar la culpa al técnico, que tuvo una práctica o 2 prácticas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Barros Esqueloto? ¿Qué puede hacer? Poner los nombres, ¿no? No, pero sin embargo sostiene Denis Caniza que tiene que cambiar, poniéndole a Carlos González, que ya jugó con Berizzo, y con el resto. Carlos González ya conoce con el resto. La única novedad principal es la de Matías Rojas. Después no hay más. No, después todo igual. Lo que la pregunta es: ¿por qué lo pone a Matías Rojas? ¿Qué pretende con Matías Rojas? Hay una razón para que lo ponga, ¿verdad? Y le mete una presión a Matías Rojas también. ¿Verdad? Porque es muy buen jugador Matías. Yo creo que va a responder. A la altura va a estar. Y cuando en la primera conferencia no habló tanto de Celso Ortiz como de Matías Rojas, y ya Barros Esqueloto dijo que lo iba a poner. Él ya anunció lo de Matías Rojas. Sí. Ya dio a entender. Porque incluso hablaba de que en su momento le hizo un seguimiento, que lo quiso llevar, que sabe su nivel, que juega por fuera, por dentro. Víctor, es que no sabe, es lo que dice, no es que él considera que es su deseo que pierda Paraguay, lo que dice es que es más de lo mismo y que se expone a eso, que se está exponiendo el técnico. Sí, yo me aferro a lo de la actitud. Pero, esa es mi esperanza. Pero ¿cuántas veces vimos, Víctor, que... voy a dar un ejemplo nomás. Olimpia, Garnero, y jugaba con ese mismo grupo de jugadores. Jugaba de una manera, jugaba bien, vino otro técnico, con ese mismo grupo de jugadores, no llegó el mensaje y fue para abajo. Pero salió campeón de Olimpia. Y esa es la esperanza para hoy, Pancho. Por eso, voy a eso. Esa es la esperanza. Que el mensaje, de lo poco que pueda llegar, del carácter que pueda transmitir, funcione. Ahora, lo de Matías, ya el foco de la atención estaba sobre él cuando lo llamó, porque fue novedad. Y es más presión, o más está el foco, porque lo pone en titular. O sea, en el buen sentido, y que no se entienda mal, rompe el onceno y lo pone ahí, lo manda ahí. Como diciéndole: toma, yo te banco, yo te doy la confianza para que vos tome esa media cancha y te pueda afianzar. Y si él lo toma bien y si hace un gran partido, ganamos un enorme jugador para el puesto titular, digo, que le va a pelear a Pica, le va a pelear a todo. Ahora, lo que yo me reconforta y me tranquiliza es que en el andar del partido ya no creo que tenga tanta mala lectura como tenía Berizzo en los 90, porque eso era algo que no se podía ocultar. O sea, había buen ambiente con los jugadores, el mismo grupo, todo lo que vos me digas, pero en los 90 yo no creo que con Barros Esqueloto Junior termine jugando, haciéndole marca hombre a hombre a un jugador, o jugando como volante central, o
No creo. Va a tener mejor lectura. Sí, y desde ese punto de vista a mí me termina tranquilizando. El mensaje que dio el otro día en redes sociales, o sea, va a ser exigente con todos. Es cierto, hoy estos son los 11, pero si Tony Sanabria no funciona, después los próximos partidos yo no sé si va a venir, si va a jugar contra Colombia. Esta es la prueba fuera para Tony, para Ángel, para todos. O sea, no por portación de apellido van a jugar con Guillermo Barros Esqueloto, porque está claro que el mensaje él tiró en la conferencia de eso y en sus propias redes sociales. Y pasando los partidos, es cierto, parecería que hoy ya no jugamos mucho, pero para lo que viene después con Guillermo va a ser diferencia. El que va a funcionar hoy tendrá su chance entre hoy y el martes y va a ir comenzando a mirar. Después van a estar los que van a seguir y otros que no. Eso sí, puede ser golpe duro porque vamos a estar fuera de la eliminatoria, del mundial y todo lo que se quiera. Pero definitivamente con él, aquel que no corre, no moja y no mete. Y él no es diferente, no va a continuar. Vargas está en duda. Sí. Vargas, Isla no viene. Hay 3-4 que quedaron fuera. Aranguis, Pulgar, que son los viene titulares. Viene un equipo diezmado de Chile. ¿Verdad? Sí. Y con cambio de figura va a jugar con línea de 3. Bueno. Así como están las cosas. 3-5-2 juega hoy Chile. Sí, pero ahí voy otra vez a... Bueno. Se van a agrupar bien atrás. ¿Cuántas veces los rivales de Paraguay llegaron diezmados? Hasta Bolivia en su momento. No, yo digo que con eso, Pancho, va a ser mayor la crítica si la selección no gana. Porque nosotros mismos vamos a encargarnos de decir los ausentes. Aranguis, acá se de mañana todo le escuché a Pancho y dice, no viene Aranguis, la máxima estrella del fútbol chileno, no viene Aranguis. ¿Dijiste o no dijiste? Sí, el motorcito. Y bueno, y si no viene, no te da pie un handicap al rival. Según tu palabra. Sí. Ajá. Entonces, si hoy no se gana, si no se le gana un equipo que vino diezmado, 4 o 5 jugadores. Pues Chile no es la maravilla. No. Chile está ajustado a 1, 3, 4, 5 jugadores. No es que Chile tiene para cambiar por cambiar. No tengo ningún resultado. Yo contigo, Luis. En Toyota Chesea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño. Venta, arreglos de huellas de plata en mejor cotización. Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, Vic ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, Vic ungüento, alivia y mejora un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Menta, Vic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IPS, CTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Explotó el pozo poderoso con 4.400 millones de guaraníes. El cartón número 166.412. Es el dueño de semejante fortuna. Animate a soñar, pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comes y Par es tu mejor opción para tus 0 kilómetros. La cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetros con tasa de solo 9,9%, hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comes y Par, tu mejor opción. Aso de Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria. Encontrá productos con super descuentos o podés armar tus combos y financiarlos con Al Toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. El pueblo también tiene que derecho a opinar. Sí, me dice Víctor que ya están el llegando más los mensajes pesimista a al la WhatsApp. mesa es Víctor Villalba. Expresión de deseo que gane Paraguay. Por supuesto, toda eso la está. vida. El tema es con la misma herramienta, es lo que dice Víctor. ¿Por qué se juega con la misma herramienta si ya sabemos lo que son, dice? ¿Por qué se juega de esta manera? Salvo lo de Matías Rojas. Denis Caniza, el Recoman dice, González no, yo le entiendo a Denis y a Brian por poner más presencia de volumen en campo rival. Pancho dice, con qué le van a poner Ángel suplente. ¿Así es? Sí. Y dice el niño Jorge, el técnico le advirtió, le dijo a los muchachos, no hay joda. Si hoy no se gana, le da el derecho al técnico a cambiar la configuración en Colombia. Porque le dice a los muchachos, de ustedes depende. Como diciéndole Barro que el otro, yo no puedo en 2 o 3 años de práctica cambiar lo que ya venían. Ahora lo que tienen que cambiar es el temperamento, carácter, fuerza, pelear todas las pelotas. Y yo pregunté a los muchachos y antes no peleaban todas las pelotas. O sea que es una cuestión que cuando le entraba un gol a Paraguay, el equipo se venía anímicamente abajo.
era ese, vos le veías a Gustavo Gómez mirando para abajo, pero se mostraba débil muchas veces. ¿Qué es lo que querés, niño? Que vos querés, niño, que los muchachos hablen, pero. Sí, porque envían mensajes y todo eso, pero le habilitamos las líneas. Atendemos, niño, vos que sos que tiraste la idea. 4700. Una persona habla con vos. ¿Están los oyentes, Gustavito? Hola. Hola, señor, le escuchamos. ¿Qué tal? Con Denis nomás, su opinión, ¿verdad? ¿Te escucha, Denis? Sí, te escucho. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo está, campeón? Bien, gracias. Yo creo que estoy plenamente de acuerdo contigo que jueguen Brian Zamudio y el número 9, ¿verdad? Lo que Carlos pasa González. que González, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que todos tenemos esa ansiedad de que queremos ganar sí o sí como sea hoy, ¿verdad? Así es. Pero lo que tenemos a favor, Denis, es que tenemos la esperanza que nuestro técnico lea rápido el partido y cualquier equipo que no esté funcionando que haga los cambios rápido, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos hoy y que los muchachos también que se haya cambiado el chip. Eso es la esperanza, ¿eh? Señor, Señor, sí. ¿Tu nombre cómo es? Adilio Ojeda. Adilio, y don Adilio, ¿vos le vas a sacar el goleador del equipo? ¿Le vas a sacar a Ángel? No, de repente no, yo te digo que todos queremos, ojalá pudiéramos adivinar quién va a funcionar y quién no, pero es que no se puede, ¿verdad? Pero por eso digo que la esperanza que tenemos es que el técnico lea rápido el partido y si alguno no funciona, que haga el cambio rápidamente, ¿verdad? Muy bien, señor, muchísimas gracias, Luis. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay. 24 meses o 24.000 kilómetros representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Igualmente vía WhatsApp, va a leer después, Víctor, los mensajes. No podemos con todos los mensajes vía WhatsApp, pero ahora habilitamos las líneas, queremos escucharlos. 618-4700, con el respeto de los más de 1000 mensajes que llegan al WhatsApp. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Señor, le escuchamos. Sí, yo quiero saber nomás por qué no puede jugar Tony, por ejemplo, con Carlos González. Tanto miedo que tenemos de despoblar el medio y todo eso. Si jugamos de local y tenemos que matarnos. Es verdad, ¿su nombre, señor? Alberto Ortiz. Alberto Ortiz, me gusta. ¿Por qué Sí, no? una buena opción. Una muy buena opción. O sea, ¿le gusta a Víctor también? Sí, me gusta. Tiene que cambiar su figura, niño. ¿Por qué no dijeron antes? Es una buena opción, es una buena opción. Solo que allí tenés que sacrificar o un volante o Almirón o un volante. Pero siempre es válida la respuesta del oyente. Por eso necesitamos, este es el bloque de ustedes, los oyentes. Hola, buenas tardes. Bueno, listo. Hola, ¿qué tal? Sí, yo señor. estoy de acuerdo con lo que dijo el niño Jorge. Para mí que teníamos un cocinero chapucero que era Berizzo, ¿verdad? Que tenía todos los ingredientes y no sabía qué cocinar. Y este nuevo técnico que es Barros Queloto, para mí que es mejor que el otro. Gracias, señor. Es más estratega. Más estratega, gracias. Le escuchamos a Luis, después a los oyentes con el respeto también queremos escuchar a Luis. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de repección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 618-4700. Retomamos nuevamente los oyentes con la disculpa de la demora correspondiente. Tenemos que escuchar a Luis y más oyentes. La melodía de la venta comercial. Así mismo. Arturo, para mí es la falta de respeto a varios jugadores que tienen club, están jugando acá en el exterior y no se les da la oportunidad que se merecen y necesitan, y se le convocan y además de titular a jugadores que no tienen club y no juegan, dice Juan Hidalgo. ¿Quién, por ejemplo? No sé, es lo que dice. ¿Quién Sí. tiene que ser? ¿Quién rindió mejor que Romero en la selección? Al teléfono, niño. Pueden hacer como Juan Hidalgo, pero llamando, no Claro. enviando mensajes. 618-4700. No, me agradecemos colega, a la Juan. puta, Agradecemos a Juan está Hidalgo. insoportable Pero vamos a habilitar las líneas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Señor, le escuchamos. En primer lugar, yo creo que hoy es un día propicio para que todo sea positivo para la selección. Hay cosas que no me gustan, como justamente lo de los Romero. No pueden no tener equipo de estar en la selección. Legalmente, falta de respeto para muchos jugadores. Pero hoy no es el momento para debatir eso. Y yo creo
que después de este partido, después de esta noche, o sea, este es el examen final para los 15 que van a entrar en la cancha seguramente. Por eso la selección y a ganar, carajo. Que se escuche el Zapucay. Que se escuche el Zapucay. No. Va a ser Drupi, que alienta. ¿Sabe cómo rompió la bola esta mañana? Atendemos, niño. ¿Cómo está mal de la cabeza? Hola, buenas tardes. Señor, le escuchamos, ¿cómo está? Bien, quiero expresarle algo a la mesa. Yo entiendo que esta es una de las mesas más importantes a nivel de fútbol del país. Pero hoy le veo a Víctor Villalba y al señor Denis Caniza, y le entiendo también los puntos de vista de ellos, pero creo que siguen con la secuela de Berizzo, justamente porque ven los mismos hombres. Pero, así como decía el señor Arturo, vos y los demás, yo creo que el otro le va a cambiar la mente a esto y vamos a Paraguay, carajo, que hoy se va a poder ganar a Chile. Gracias, señor. Siguiente oyente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, señor, ¿cómo estás? Te escuchamos. Niño, coincido casi con todo lo que llamaron. Los Romero no pueden estar, viejo. En serio, una falta de respeto para lo que están jugando. Almirón, yo no sé para qué le siguen trayendo, no sirve para nada el tipo. El único que rinde es Anthony ahí. Y necesitamos número 9 de peso, man. No sé qué he pensado. Yo pienso más con Tony, pero aquí Denis es una buena opción. Llamó recién un oyente, me dijo Tony con Carlos, ¿por qué no los dos? Sí. Puede ser una buena opción. Gracias al oyente, Luis. Forma parte de la campaña Transmitió un Cambio Sin Prejuicios que Control y la Fundación Vencer llevan adelante hasta el 1 de diciembre. Por cada compra preservativos Control ayudas a las personas que viven con VIH y a sus familias. Desde la labor de la Fundación Transmitió un Cambio Sin Prejuicios Control. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo están? Bien, señor, ¿su nombre? Pablo. Pablo, te escuchamos, Pablo. Para mí, viendo así rápidamente, no tenés a alguien igual a los Romero que esté jugando actualmente. Brian Zamudio dicen, pero vamos a la Liga Mexicana, no vamos a comparar el nivel. O sea, jugar en la Liga Mexicana es lo mismo que no estar jugando y tener el mismo nivel que los Romero. El único que le podemos poner así por derecha, digámosle, que no le tuvieron en cuenta, y como Cerrita te digo, es Derly González. Lo único. ¿Cómo va a decir eso? Denis jugó mucho tiempo. Da lo mismo. Denis Caniza, vos jugaste en México. No, competitivo en México. ¿Viste cómo echa de menos México? Sí. Pero ¿Cómo está mal de la cabeza? Luis. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos a 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados, con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillaram el 751 Casi Cubilloco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming 618-4700. Hola. ¿Qué tal, niño? Buenas tardes. Bien, señor, buenas tardes. Niño, yo quiero opinar que a lo mejor muchos de los oyentes van a compartir. Creo que la selección hoy no nos va a mostrar demasiadas cosas en la cancha. Yo creo que el tema va a estar en el vestuario. El técnico que viene es un técnico ganador, tiene esta arenga. Creo que va a ir más por garra, fuerza y corazón, niño. Excelente, gracias, señor, muy amable. Y bueno, mi amor, A la puta esto para nacer. Pues me parece que te está gustando la idea. Discúlpame, me salió del alma, pero me parece que te está gustando la idea. Sí, de la gran puta es. Bueno, listo. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Te presentamos una renovada mitiendavisión.com, donde encontrarás todo lo que estás buscando más fácil, rápido y segura. Además, puedes pagar con todas tus tarjetas del mercado y aprovechar los beneficios exclusivos con tu tarjeta de Visión Banco. Ingresa a mitiendavisión.com. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? Yo creo y comento totalmente lo contrario, lo que el señor que
estuvo antes que yo. Sí. Voy a bajar un poquitito. 2 puntos tu retorno, 2 puntos tu retorno y te escuchamos. Ahí sí. Bueno, yo creo que Gustavo la ventaja que tenemos es que le conoce al 40-50%, fueron jugadores de él, estuvieron en la misma liga, y yo creo que vamos a verle a un Almirón totalmente diferente el día de hoy. Excelente. Y con respecto a Carlos González, yo no sé si Arturo maneja que en su club ahí en México, por la falta de gol, se le está haciendo un seguimiento, un tratamiento psicológico, algo así. Sí, últimamente es blanco de críticas de la hinchada de Tigres. No está rindiendo Carlos González. Ojalá que hoy sí se haga sentir los minutos que pueda llegar a tener González. Y piden que se use el tapaboca en la cancha. Así mismo, en un 100%. Y eso es muy importante. ¿Verdad? Gustavo Gómez, tapaboca en la cancha. Seguro que le conviene, seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Brucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. Ahora en Sanicer puedes hacer tus compras de juegos de baño, pisos, porcelanatos, griferías y más con tu tarjeta de crédito Itaú con 40% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses. Hasta el 30 de noviembre te esperamos en Avenida Subillé, la esquina 1 de noviembre. Comunicate al 210-629 o seguirnos en redes como @Sanicer. El problema es que si vos al lado uno que no tiene tapaboca y vos tenés tapaboca, no hace denuncia, es cuestión de conciencia. Claro. Conciencia y responsabilidad, no va a venir una policía para decirte por qué no sos tapaboca, es conciencia, responsabilidad, tapaboca. ¿Y teléfono, niño? 618-4700. Hola. ¿Más oyentes? Señor, le escuchamos. Hola. Sí, le escuchamos, señor. ¿Qué tal, Arturo? Bien. Qué bueno. Niño. ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Tranquilo, Víctor, no te pongas nervioso. Estamos tranquilos. Y Pancho, como siempre, llega tarde. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día viva más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974 202025. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Participás en el sorteo de 2 Toyotas Hilux 2022 4x4, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Señor, le escuchamos. Sí, mira, para mí que Paraguay tiene que cambiar la actitud. Como sabemos todos, Paraguay tiene que ganar sí o sí hoy. Y si Rivero está convocado, yo creo que le tienen que dar la oportunidad. Así Vidal y eso no se van a venir a hacer acá de los locos, eso venía a patear y eso. Él no está. Riveros no está. Te hablas ande. Oye, ñaraco, para ver, la derecha para ñaraco, El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapetí SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión no asegura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamos con una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. ¿Cómo está, señor? Le escuchamos. Buenas tardes al comandante, a Denis. Hola, Te amigo. quiero hacer una pregunta. Denis, señor, cuando vos jugabas en la selección, ¿a qué jugador o mejor del mundo le llegaste a marcar? Porque tenemos un amigo ahí que es Angelito Ortiz, le llegó a marcar a Ronaldinho. ¿Y vos a quién le marcaste? Y yo le marqué a varios. Ronaldinho también, me tocó marcarle. Y la verdad que es muy difícil de marcar a Ronaldinho. Estoy de acuerdo también contigo. Hubiera jugado Alberto González con Brian Zamudio. Y totalmente de acuerdo con el niño también. Gracias, señor. Muy amable, Luis.
En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Embutidos, jamones, corte de cerdo de calidad internacional en tu mesa, o pizza calidad para el mundo. Estilo hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo hogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola. Señor, le escuchamos. Sí, yo le quiero saber a esa gente que juega al play y cree que sabe todo al fútbol, ¿verdad? ¿Cómo te vas a decir que la Liga Mexicana no tiene nivel? Salvador Cabaña, Pablo da Silva, Denis Caniza, tantas chellas que pasaron por ahí, y la Liga Mexicana no tiene nivel. ¿Qué es lo que tiene en su cabeza? Juega al play y cree que sabe todo al fútbol. Te hablas ande. Oye, ñara cupara, la verita cuando ñara pusiare. Shorty Beef, es la carne 100% chequeña y la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte y es Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, tasa al 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pushupé Quitadol. Se parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños, ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha otros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa al chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Encontrarlas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, niño? Bien, señor, le escuchamos. Con Denis. ¿Te escucha, Denis? Señor, te escucho. Denis, vos sabés que me preocupa lo que decís, lo que pensás, porque imagínate quién lo dice, ¿verdad? No hay nadie mejor que vos ahí en la mesa, que me disculpen ahí los muchachos, pero que quien pasó esto varias veces, varios años, varios mundiales, y lo único que te digo, Denis, por primera vez en mi vida, ojalá que te equivoques. Gracias, Denis. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, dos locales, Casa Central de Subillala Casi, Arraídos de María Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marqueo, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Y siempre atento, César Orrego dice, por ejemplo, le marcó a un tal Raúl, dice. Raúl, exacto. Claro, no sí, es un sí, cualquiera. Sí. En España hay varios jugadores más. En el Mundial de Francia, sí. Real Madrid. O sea, ¿qué de peculiaridad se dio con Raúl, con esa voz? Raúl. ¿Qué pasaba con el Real Madrid en la derrota? ¿Te tilotó ya? Con Raúl no. ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Pero ustedes saben quién fue Raúl? Sí, claro. ¿Y ustedes no saben qué hacía el Real Madrid? No saben. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Bueno, listo, contigo, Luis. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Niño, teléfono. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, niño, buenas tardes. ¿Le escuchamos? ¿El comandante está por ahí? Sí, aquí está. Hola, Arturo. Hola. Arturo, ahora antes hablaba de Salto Vela. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andás? Excelente, espectacular, mejor al escuchar como todos los días. Muy bien, Abraham, muy bien. Arturo, solamente ayer quise entrar, pero para hacer rapidito nomás. Yo tengo 31 años. Te escucho desde que tengo 12 años. Viajé para Buenos Aires, te escuchaba allá
me fui a Colombia, te escuché allá también, volví a Paraguay y te sigo escuchando, así que espectacular el programa y como siempre te digo, ponele a Blastiquí para que sea nuestra cábala. Blastiquí, vamos a escucharle. Gracias, muy amable, Abraham. O Blas. Abraham. Muchísimas gracias, Abraham. Muchas gracias, hijo mío. Dios me lo bendiga, la re buena. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. En Medilife, queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Abraham, muchísimas gracias, mi cariño. Abraham, muchísimas gracias por tu palabra. Motiva muchísimo. Gracias, querido Abraham. Teléfono, niño. Más oyentes, hola. Monumental, La mismísima. ¿puedo participar? Sí, señor. Justiniano, Justiniano, Blastiquí, Tranquilo. Elastiquí, Sí, te escucho. 131. 31. Entonces intentaré. ¿Cómo? Inténtale. Buenas. Yo te estoy escuchando. Sí, yo no digo que no escuche Justiniano. Sí, seguro. Métele a Justiniano con ganas. Bueno, Metele. Gaby Rojas, siempre estaré. Siempre, toda la vida. Mi corazón siempre estaré. Como dice Lalo, le dedico vacaciones a mi corazón. Esperando tu gol que gane con la emoción. Sí, ojalá que ganemos ya. Justiniano, ¿Sí? métele otro mejor, Justiniano. Yo creía que ya se quedó en stand-by, eso y ha sido que siguió. Sí, te escucho. El comandante está emocionado. Sí, Vito. Este gol que está esperando. ¿Cómo? Ese gol emocionado. Está preparado, está a punto de llorar porque está ese golazo que va a meter. ese momento emotivo de la albirroja que todos vamos a gritar. Sí, todito. Y todos vamos a tomar alcohol. Vamos a tomar alcohol todito para dejar ese momento Espera, Justiniano. emocionante. Gana, po, Justiniano. A la pinta, Arturo. Hay que decirlo así. Está participando. Gracias, Justiniano. Por favor, Luis. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. A recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Más oyentes, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Un saludo a toda la mesa. Bien, señor, le escuchamos. Sí, yo quería decir nomás que apoyo el tema de que debería ser un 4-4-2, ya que deberíamos estar intentando poblar más el medio campo, porque con el 3-4-3-3 no atajamos nada, y si querés poblar más con un 4-5-1 ya le dejas demasiado solo a nuestro delantero y no atacamos nada tampoco. Excelente, señor, muy amable. 618-4700, hablando de números. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar celulares, parlantes, notebook, TVs y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién en diciembre. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas las cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo en la Play Store o accediendo a dimo.com.py y acceder a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. La Kenton Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981.
Mensajes al 82666611. Uno o dos mensajes, Víctor, para cumplir igualmente con los oyentes allí que enviaron al 82666611. Gran Denis, el recordman desde Ciudad del Este. Apoyamos el pedido de Carlos González versus Centrales Pequeños. Después hablan del peso del técnico, que el jugador decide o no. Uno dice que no sea como Venezuela, que vino con la sub-19 y nos eliminó en propia casa. Son los mensajes que vamos entresacando entre tantos que nos llegan. Le gritamos nuevamente el 618-4700 para más oyentes, pero algunos de los mensajes allí, Víctor. Hoy ganamos porque confío mucho más con este nuevo técnico y creo que los extremos, espero que los extremos no jueguen como laterales. Dice otro mensaje que nos llega. Recuperal multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal. Entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Más oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor? Te escuchamos. Niño, ¿puedo hablar un ratito con Demi? Sí, te escucha. ¿Cómo te va? Sí. ¿Qué tal? Tranquilo, para Demi. Demi, tengo nomás una cosita que quiero que me escuche, por favor. Viste que lo que vos dijiste la vez pasada, para hoy en día, para nosotros, cuando se fueron los candidatos a presidente de Cerro, eso hoy en día para nosotros ya casi no nos inocenta, porque ya estamos muy inmunizados contra eso, el tema de que queremos de Libertadores. En realidad no es más tanto así. Queremos, de que queremos, ¿quién no quiere, verdad? Va a llegar, competimos para eso. Pero hoy en día nosotros ya hemos, al menos los candidatos, y si un candidato escucha, espero que escuche y que no caiga en la misma inocentada, porque ahí los zapatos van a llevar todos los otros. Porque ya vemos otras cosas, otras cosas que como club fuimos formando. Mira el equipo hoy, la base de Cerro, ¿verdad? Entonces, otras cosas ya es lo que Cerrita se acostumbró a ver. Eso no me va a venir, tranquilo. Dale. Más oyentes, hola, buenas tardes. Se fue, ahí está Luis, que está atento y nunca se va. Descargando la app Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala de la Play Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda ha obtenido el ranking de marcas 2021 en las categorías leche y yogur, como la marca preferida. Además ha obtenido el Top of Mind y el galardón exportador del año en el rubro lácteos. Lactolanda, la marca número 1, la más consumida del país. Excelente, señor, su nueva cuenta Instagram, Arturo M. Rubin. Estoy observando aquí una foto, dice jueves TVT compartiendo la mañana con Sani y Adela. Excelente su cuenta, señor. Arturo M. Rubin para la nueva cuenta de Instagram. La cuenta nueva. Sí, de la gran puta es. Y ahí contra la chilinina me mandó la mierda. No, en ese set, en ese ahí set, mismo. ahí. Ahí estamos sentados. Y ahí donde ya ahora va a recibir un premio de Guinness. 70 años tiene la chilindrina. Sí. Y sigue vigente. Sí. Y sí. La gran puta es. Y lo bueno que realmente se asienta, ¿verdad? A diferencia de las otras pecheras que son durísimas, ¿verdad? No, o sea, no es por venderte, no es que yo... A mí lo que menos me importa es venderte. El tema es la seguridad acá, andar en la moto. Nosotros no somos ninguno improvisado en el tema de seguridad. Te quiero comentar que esta pechera, la de Speed Life de Radical, inicialmente se usaban los soldados yankees, boludo. No me van a creer, pero en tormenta del desierto los perros agarraban y apretaban una granada por su pecho y prendían su pucho. A ese nivel le estamos hablando, boludo. O sea que estamos hablando de Technology High Density New Generation de Protect. O sea, una pechera puta, boludo. Y así... Shut up. ¿Cómo está mal de la cabeza? Farmacias Catedral cumple 116 años y lo queremos celebrar contigo en nuestra semana aniversario. Hasta el domingo, por todas las compras que realices, participa del sorteo de un aguinaldo por día. Además de los premios, festejamos con descuentos exclusivos en productos seleccionados. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Más oyentes, hola, buenas tardes. La última llamada, niño. Última llamada, hola. Hola, yo soy la novia de José.
¿La novia de quién? De José. ¿Y qué querés decir? Vivo con él, vivimos juntos hace bien. 2 meses. Está perfecto. No sé qué hay entre ustedes. Él dice que nada, que sos una amiga y que estás muy mal. Y preguntarle. Me molesta y ojalá dejen de hablar. Preguntarle. Preferiría que vos dejes de hablar con él. Y decirle. ¿Vos me amás, José? Sí. No, decí fuerte, ¿en serio te estoy hablando? No, No podés. Y te voy a decir una cosa con el debido respeto. Gustavito ya está mal de la cabeza. Sí. Necesita un psicólogo o un psiquiatra ya. Poco está mal de la cabeza. A las 9:30 te pedí, ahora son las 10:30 y me decís que no tenés los mitos. Pero qué clase de persona y de lugar que ustedes tienen para que dentro de 1 hora me diga que no tenés más sangre de los mitos. Están locos, carajo. ¿Por qué no cierran su boliche, pelotuda? ¿Cómo que después de 1 hora me vas a avisar? Señora. ¿Me podés decirme después de 1 hora eso? Ustedes están mal. Señora. Jesús que no. Y bueno, vamos a dejar ahí nomás contigo, Luis. Volvió la Feria de Garage del Shopping Mariscal. Aprovechá los descuentos del 70% y la mejor música todos los días hasta el 15 de noviembre. Te esperamos en la planta baja del bloque A. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te vende los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes de octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Por su mes aniversario, Casa Paraná te premia. Con tus compras a partir de 100.000 guaraníes, participa del sorteo de una heladera, una torrechotera, un split 5 piletas, 10 parlantes y mucho más. Acércate a cualquiera de nuestras 3 sucursales o desde la web. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Nosotros entramos a las 18, pero en la previa hoy de la propia Radio Monumental, acá lo de Jorge Casal, el niño. Sí, mismo. Porque Lina nos va una mano eso porque está Casián por el tema del extra, Rodrigo Cancián, y después ya con Gerardo, con todos los compañeros, nosotros las 6. Pero ya comenzamos, como institucionalmente hablando, a las 4 de la tarde. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa por mayor protección. Seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Que te pone a fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos y recetas para disfrutar solo con amigos fiesteros. Una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce, materiales de construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 092-207-822. Erimark, pagando con tu tarjeta crédito y te tenés 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en alarmas y polarizados. Hasta el 15 de noviembre te esperamos en uno de los locales de Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 ganas el precio de 93, juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, para alcohol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, audíos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Se modifican todas las... ¿Por qué así será la Premier League 2023? Después, aceptar ese aceptanio, ahí está. Así será la Premier 22-23, parón un mes por el Mundial y regreso. Las ligas, esto para comentar, el Mundial de Qatar que se disputará entre el 21 de noviembre. Sí. Y el 18 de diciembre del 2022 modificará los calendarios de todas las grandes ligas. Claro, sí. Gracias, Julio Coni, vamos a dar después. Acá hay mucho más todavía para comentar. Esas ligas no paran. No, pero vamos a comentar todo esto después. Claro, tiene que ver con que cambia. Claro, o sea, normalmente no paran, pero ahora... Incluso si vamos al caso de Paraguay, la temporada va a tener que terminar a principios de noviembre ya, para después liberar a los jugadores y para clasificar. Ese mismo.
Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor. Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. En Electroban, comprando una cocina Electrolux 4 hornallas en cuota de tan solo 201.000 guaraníes. Ya estás participando del sorteo de una camioneta 0 kilómetros. Acércate a una de nuestras 30 sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, 14 años mejorando tu calidad de vida. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Sanri S.A. te asesora todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. Centro de datos, infraestructura, seguridad, servicio, soporte. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Explotó el pozo poderoso con 4.400 millones de guaraníes. El cartón número 166.412. Es el dueño de semejante fortuna. Ni mata a soñar. Pericnetelle por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, vamos a ir a la entrevista que está mucho pedido, dice el niño Jorge, Angelito Ortiz. Rompió todo otra Angelito. Sí. ¿Y quién le escuchó otra vez? Angelito, nuevamente. Y bueno, vamos a remonumentar satelital la charla con Angelito. Así mismo. Que le reía el de Nicaniza y dijo entre otra cosa. Sí, nos habíamos de marcar a Roberto Carlos, a Cafú. A Angelito Ortiz. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un placer saludarte, un saludo a todos ahí en la mesa. Angelito, ¿qué pensás del partido de hoy? Contanos tu diagnóstico. ¿Y qué vamos a pensar? El único camino que nos queda es ganar. No hay otra forma. Si queremos clasificar, tenemos que ganar hoy. ¿Y qué pensás? ¿Cómo hay que encarar el partido, Angelito? Y encararle con mucha inteligencia, no tampoco tratar de entrar que le ganar desde el primer minuto. Jugar con inteligencia y creo que nuestros jugadores están preparados. ¿Cómo se prepara un jugador para un partido como este? ¿En qué piensa? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Y uno ya se prepara desde la convocatoria de la selección, uno ya se prepara ya pensando en el compromiso que se avecina ahí. En el día del partido ya un poco relajado, ya pensando que se va a hacer esta noche. ¿A vos cómo te gusta que sean los técnicos? ¿Con carácter fuerte? ¿Consulta el jugador? ¿Lo que te dice usted ya saben qué hacer? ¿Cómo? No, creo que la cabeza que él tiene que tener carácter, no, que tanto tiene que consultar a un jugador. Él tiene que formar su equipo y que su equipo funcione bien. Eso es lo que esperamos del nuevo cuerpo técnico, ¿verdad? Y ojalá que, como se dice, el técnico de debute gane hoy y tener el sueño de ir otra vez en el Mundial. ¿Usted tiene una anécdota con el recomendante Denis Caniza? ¿Vos qué te acordás de Angelito, Denis? Sí, tenemos muchas anécdotas con Angelito. Por ejemplo, ¿qué te acordás de él? Y cuando yo jugaba de lateral izquierdo, él, por ejemplo, en un partido jugó de volante por izquierda. El entrenador era Maño cuando eso. Y a mí me decía que no pase la media cancha Maño. Y él Angelito que tenía que venir a marcarme y también tenía que ir a tirar al centro. Prácticamente hacía todo el desgaste de él. Doble función. Contra Brasil, ¿verdad, Angelito? ¿Qué partido fue ese? Hola, ¿cómo estás, Denis? Anécdota contigo, yo tengo que marcarte a vos y después marcarle al rival, ¿sabes? ¿Cómo el tema con Denis Caniza, Angelito? No es Denis nomás. Yo jugaba de volante porque en el medio tenía que jugar Julio con Carlos Humberto, y el profe Maño buscaba lugar para mí, jugaba por izquierda, a veces jugaba con Denis o con Pablo, y por derecha jugaba con Chiqui. Y yo le tenía que marcar primero traer a mis compañeros que eran Denis o Chiqui, y después marcar al rival, porque sí o sí tenía que volver hasta donde están ellos. Y vos le preguntabas a Maño, pero el profe no está ahí el rival. No te preocupes, va a venir. Él no quiere que vos te vayas de ahí. Y Angelito, ¿y vos cómo es Caniza como jugador? Y donde yo... ¿cómo yo ¿cómo es Cangüerón? Fuerte, temperamental. Sí, ¿cómo es? Ya están buenos los... solucionado todo, Angelito, ahí en la cancha. ¿He solucionado todo tu problema, dice? Sí, solucionado, le pasaba una silla para sentarse nomás ahí, porque yo tenía que marcar. Como loco corría yo, Arturo. Y él escuchaba todo lo que se decía, porque si él no estaba loco concentrado, si yo le tenía que marcar a él y al rival también. Eso es cierto. Hablábamos en pleno partido, Arturo, con Angelito. Y Arturo, te voy a contar otra cosa. Jugaba hacia el carril de Denis, por izquierda, y ahí venía Cafú.
Después transcurrían los minutos, yo no jugaba tampoco, él jugaba, porque hablando del rival, te hablo de Cafuera, porque ese era el recado de Maño, que él no tenía que jugar, yo tampoco. Y después selecciona a Bonet y me dice, Maño, pasa al otro lado, y el otro lado es peor. Está ahí Roberto Carlos, que son delanteros, los otros delanteros, y yo tenía que volver con ellos. Una locura. Y bueno, Y ven y Chiqui se reían de mí, porque yo tenía que correr por ellos también. Y acá se ríe. No, eso es cierto. Pero que en pleno partido nosotros nos reíamos, Arturo. En pleno partido, imagínate, estábamos jugando con Brasil y venía por un lado Cafú y por el otro lado Roberto Carlos. Y yo le decía a Angelito, yo me marcaba, Angelito, yo me reía, hablábamos. ¿Y sabe quién le envía saludo a los dos? O al doctor Osvaldo Pangracio, Angelito. Un abrazo también al doctor Pangracio. Fenómeno. El doctor Pangracio es fenómeno, veo. Sí. ¿Por qué? Yo muy poco ya le he visto jugar, pero no tocó después ya ser médico de la selección. Buenísima persona. Buenísima persona, pero el doctor Pangracio como médico, como jugador es buenísimo. En ambas cosas. Pues mucho que no le veo más. Al doctor Pangracio. El doctor Pangracio, me acuerdo que nos fuimos en Portugal a jugar amistoso y Cuevita estaba devolviendo ahí en el florero y ahí se fue, le bajó su pantalón y le puso un inyectable ahí. Estaba vomitando Cuevita, ¿veo? Cuevita, y sin darse cuenta le bajó el pantalón y le clavó ahí uno. El doctor Pangracio, ¿veo? Así es, Arturo. Qué la anécdota que tiene Angelito, voy a contar muchas. Dice el doctor Pangracio que tenías un sobrepeso, un poquito sobrepeso. Y sí, pero yo creo que comía chatarra nomás antes, Arturo, por eso era. ¿Qué es lo que vos comías antes? ¿Te acuerdas que además un kilo me volví porque prohibieron la empanada? Pero Arturo, vamos a empezar. Estamos hablando de la selección y ya nos vamos a traer a otro lado. ¿Por qué? Yo te estoy contando con fenómenos jugadores yo. Está muy bien. Hasta ahora es un sueño para mí. Angelito, ¿y tu partido contra Chile te acordás? Me acuerdo este partido me acuerdo que hicimos la última práctica y un año para hacerle dudar al rival que era Chile. Me hizo practicar a mí por izquierda con Guido Alvarenga y dice Guido, las putas con tu yacuacha, vos nomás lo vas a jugar, aguanta un guacho, no tiempo practicar. ¿Y cómo empecé para desviar para confundir al rival era? Para confundir al rival, nosotros hacemos el mismo trabajo táctico. Pero vos corrías mucho y corrías bien en la cancha, Ángel, ¿eh? Sabías correr. Tenía estado, Arturo, me cuidaba mucho, eso es lo más importante. El cuidado personal es, hay que saber. Si vos sabes jugar y si no te cuidas es otra cosa también. ¿Por qué cosa? Y jugar con, yo hasta ahora estoy mencionando las cosas, jugar con, fíjate ese equipo donde yo jugué con José Luis, Francisco, Carlos, Pablo Asiles, Julio Cáceres, Delio Toledo, Denis, Celso Ayala, Carlos Humberto, Julio Enciso, Gavilán, Bonet, Campito, Roque, José. Imagínate en donde yo estuve hasta ahora, parece un sueño para mí jugar con ellos. Dice el doctor Pangracio que tenías un sobrepeso, un poquito sobrepeso. Y sí, pero yo creo que comía chatarra nomás antes, por eso era. ¿Y le marcaste a Ronaldinho su mejor momento? ¿A quién no le marqué? Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, Teve, Mascherano, jugué contra Figo, Ruiz Cota, muchísimos jugadores fenómenos. Y ocurre que, por eso yo te decía hablando bien, con mucha franqueza, Ángel, con mucho respeto, tenía que tener resto para aguantar, marcar, aguantar, tocar, salir, hay muchas cosas ahí. Sí, tenés que estar bien preparado físicamente y mentalmente. Pero nosotros yo al menos le conocía yo a Maño en guaraní y sabía la forma que él planteaba los partidos, entonces me era fácil, entonces yo me preparaba y teníamos también herramientas necesarias, ¿verdad? Porque jugar con fenómenos, como te está diciendo, con los compañeros era muy fácil, ¿verdad? No entendíamos a la perfección, porque ese equipo venía de los mundiales y era fácil jugar. Bueno, la pregunta, Ángel, ¿es fácil jugar con los que saben jugar? Y fácil, Arturo, porque no entendíamos y el que entraba encajaba en ese grupo y eso era muy importante. ¿Y con porque el fútbol es muy importante tener un grupo ya hecho ya y
mechar con eso y el que viene se adapta rápido y eso es muy importante. ¿Y con Denny Caniza cómo anduviste? ¿Había charla con él o Denny era más recio? Denny me gusta, Denny y Mono. ¿Qué es lo que te hacía? Ellos eran mis amigos. ¿Y qué es lo que te hacía Denny Caniza? ¿Y qué es lo que no me hacía? Me jugaban todo, te digo. Nosotros hacíamos una charla técnica y vos tenés que mirarle a la cara a Maño, no tenés que mirar a otro lado. Y Denny, ahí se reían todos, ¿no? Y si vos no haces lo que dice Maño, te retáis a Denny, a Carlos, a José, eso nada. Sonaba su celular, nada. Si mi celular va a sonar, a la China me llama, ¿verdad? ¿Y por qué eso, Angelito? Pero no puede decirle a lo histórico, no puede retarle a Arturo. Entiendo. Y Denny Caniza, acá se está riendo Denny Caniza, Ángel. No, y se va a reír, si es cierto lo que yo le estoy diciendo a Arturo. Escucha, Denny. Yo potencié tu fútbol, Angelito, cuando vos jugaste a mi lado, vos siendo volante por izquierda y yo lateral izquierdo. Con un crack jugaste. Sí, claro que sí, por algo jugaste Denny 4 mundiales. Gracias, Angelito, gracias. Bueno, Ángel, es cierto lo que dice. Cuando yo le cambio de tema, Angelito me dice a mí, ya te va por otro lado otra vez. Eso me dijiste una vez, me repetiste. Yo porque recibo acá este mensaje, nomás te digo, Angelito, de sobrepeso, no es para que te moleste. No, yo jugaba con sobrepeso, lo Arturo. Y por eso nomás te dije. Yo no estoy negándolo. Y bueno, venía la gente de Guaraní queriendo hacerme los nutricionistas, yo no aceptaba. ¿Y qué es lo que te pedían los nutricionistas de Guaraní? Me querían medir mi grasa. Y vos no. Pero ya, yo no le dejaba. Y no, viste, son anécdotas de cómo se puede jugar tan bien cuando vos te sentís bien. Es decir, aún con grasitas de más, vos rendías bien, vos estabas conforme con lo que pero antes sí se podía, yo ahora hay que hacer esas cosas y no tener grasa, tener masa muscular se llama ahora. Ajá. Angelito, si sos el técnico de la selección, vos sos técnico, ¿qué le dirían a los muchachos hoy ante Chile en la previa? Y que entren en la cancha y que entren a hacer su juego. Por algo está en la selección está en lo mejor y está tranquilo, ¿verdad? Y que hagan su fútbol. No le pedimos nada raro, ¿verdad? Cada uno que por algo están ahí, están pasando con un gran momento en su club, por eso están ahí. Y bueno, y ojalá que entren y pongan garra, corazón, eso no tiene que faltar, porque a nosotros cuando nosotros jugamos, eso es lo primerito que teníamos y después todo viene ya por añadidura, las cosas malas. Y ojalá que hoy la selección nos dé una alegría y tenemos la posibilidad todavía de ir a un mundial. Es así, Ángel, vos considerás por qué la gente te quiere tanto, Angelito. No sé, Arturo, pues yo tengo carisma, digo cosas a veces, digo cosas que espontáneamente digo nomás, y a veces le digo a la gente también las cosas diversas, cosas que no me gustan, y a veces a uno eso le molesta, a alguno le gusta. Vos salís bien en la calle, te reconocen mucho, Angelito, hay gente que el papá o el mayor le dice, mira, este Angelito, el ti te pasa. Sí, claro, en todos lados donde me voy me reconoce la gente y eso es muy importante y gané un espacio en el fútbol. Totalmente. A través del fútbol la gente me reconoce y eso es muy importante. Frases de colección. Y para mí que la selección fue mi mejor partido cuando jugamos contra Chile allá en Chile. Sí, me acuerdo bien que la última práctica nosotros con Guido éramos la duda, jugábamos los dos por izquierda, Maño hacía su táctica y los dos teníamos que correr. Y después en el día del partido decidió por mi Maño. Frases de colección. Tu palabra, Ángel. Y así mismo era Arturo, Guido ya me decía, qué puta vos vas a jugar, que yo voy a jugar ahí si eso no era mi puesto. Y bueno, Angelito, lo mejor para vos, algún día tenemos que invitar también para charlar, para hablar, ¿verdad, niño? Ahora parece que está metido en el mundo empresarial. ¿Cierto? Tenía algunos jugadores inferiores, formativos, ¿Cierto, me soplaron por ahí. Ángel. Y ahí estamos llevando jugadores, recomendando jugadores que son educados y que quieren progresar a través del fútbol. Y ya estás en eso metido. A cualquiera que puedo llevarle, pues la gente es muy cachafá. Se viene a pedir para llevarle y después no se va y es cachafá y
A mí no me gusta eso. Yo voy a poner la cara por gente que yo sé que no me van a defraudar. ¿Y cuántos jugadores representan, Angelito? No, yo no cobro nada, pero yo trato de ayudarle y el día de mañana si ellos quieren, me dan, si no quieren, no, ya queda a criterio del jugador. Muy bien, ¿y tu Blanca cómo anda? Y ahí está siempre Arturo. ¿Pero te levantás temprano como antes nos decía, a las 5 o 6 ya se levanta? Sí, me acuesto temprano y me levanto temprano también. ¿Y la bodega? Y ahí tenemos también Arturo. Ahí está con Denis, estamos proyectando muchas cosas. Y bueno, si quiere, con Denis Caniza, pues está bien eso. Denis es buen señor, vos sos buen señor. Con gente buena siempre se progresa. Así mismo, somos gente buena y en algún lado la vida nos va a llevar. Y uno es bueno en la vida, siempre va a conseguir muchas cosas. Pero lo que vos le decís que a Denis cuando se reía de a carcajada, eso hoy ya pasó. Pero en ese momento te pichaba lo que hacía Denis contigo. No, pero cuando me ve Arturo siempre se va a reír de mí. ¿Por qué te reí de él, Denis? No, de esa jugada en específico nomás, porque era un partido contra Brasil, era Arturo. Y yo no hacía nada prácticamente de lateral izquierdo porque el entrenador no me decía que me quede. Y Angelito tenía que venir, ir, volver. Ya estaba muy cansado el pobre Angelito. Y vos le aplaudías. Pero, yo decía, fíjate, Arturo, te iba a decir, jugamos contra Brasil. Él se está riendo y yo queriendo llorar. Fíjate, pues, él ahí se reía de mí. Por eso que él se dejó muy temprano, yo fue más años. Porque él estuvo más sacrificado en la cancha. Y bueno, Angelito, siempre muy grato hablar contigo. Se despide Denis, seguiremos charlando. Y gracias por este tiempo y ser como sos, Ángel. Vale mucho la autenticidad. Oh, no, gracias a usted, Arturo. Hoy vamos a estar en el bar, en el canal, vamos a estar ahí con Denis. Muy bien, con Denis. ¿Estás, Angelito, y con Denis? Sí. Yo seguro que no vas a poder estar, ¿verdad? Pues tengo el partido. Vamos a estar a meter el partido. Sí, señor. Muy bien, saludos, Angelito. Gracias por tu tiempo. Gracias. Dale. Tú no. Sí. No, tú no. Sí. No, tú no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay, fenómeno. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fenómeno. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias.